Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Kaguya. Ikaga. Exhausto y tan cansado y su cuerpo parecía una losa de piedra, con los párpados cosidos con hilo invisible. La niña, empapada en sangre, yacía en el suelo, luchando por abrir los ojos mientras su pequeño pecho subía y bajaba con violencia. Bajo el cielo nocturno, una luna creciente de un amarillo enfermizo colgaba tenuemente, su luz era débil y sofocante. La niebla que la rodeaba era tan densa que parecía sólida. Con cada respiración, el hedor metálico de la sangre inundaba sus pulmones, sumiéndola en una aterradora sensación de asfixia. ¿Dónde estoy? La escena desconocida despertó su mente de golpe. Ella miró hacia abajo. El negro y el rojo llenaron su visión. Sangre. Tanta sangre. La tierra parecía como si hubiera sido hallada por alguna bestia monstruosa, y el suelo ahora era una mezcla grotesca de carmesí y barro. Esparcidos por el suelo se encontraban cadáveres destrozados. Miembros destrozados, cráneos destrozados, órganos esparcidos como frutas peladas y cortadas en cúbitos en un charco de sangre gelatinosa. A la niña se le erizó el cuero cabelludo. Este matadero de restos humanos parecía sacado de una pesadilla. Justo la noche anterior, había estado trabajando horas extra hasta el amanecer antes de desplomarse en la cama en su pequeño y lúgubre apartamento. Y ahora esto. Morí. ¿Es esto y el infierno? Y me duele la cabeza. Un dolor punzante le recorrió el cráneo. Agarrándose la cabeza, la chica Ikari se hizo un ovillo, retorciéndose entre los cadáveres. Sintió como si un taladro le perforara el cerebro, mientras los recuerdos se desvanecían como fragmentos de cristal roto. Cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas de color blanco lechoso parpadearon con tenues vetas grises. Finalmente, la agonía disminuyó y Ikari reconstruyó la absurda verdad. Ella había transmigrado, o más exactamente, reencarnado. El nombre de cuerpo era Kaguya Ikari. Género. Femenino. Edad. 6 años. Herencia. Una mezcla del clan Kaguya de Kirigakure, la aldea oculta en la niebla, y el clan Ikaga de Konoha, la aldea oculta en las hojas. Su madre era miembro de la familia principal Ikaga, capturada durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi por Kirin Inao, lo que provocó la pérdida del Byakugan. Más tarde, fue salvada por el padre de Ikari, miembro del clan Kaguya. Se enamoraron y nació Ikari. Heredó el Byakugan de su madre, pero con un ligero tono gris en el centro de sus pupilas, de ahí su nombre. Kaguya Ikari. ¿Yuga? ¿Kaguya? ¿Y este es el mundo de Naruto? ¿Y la línea de tiempo actual y la masacre del clan Kaguya? Al mirar sus pequeñas manos manchadas de sangre, la mente de Ikari dio vueltas. Esto es una locura. Los recuerdos que inundaban su mente destrozaron la visión del mundo que había construido durante 30 años en su vida pasada. Temblando, se incorporó, sus músculos gritando como si hubiera pasado un año en el gimnasio. Se puso de pie tambaleándose y el mar de cadáveres y sangre la mareó, aunque le resultó extrañamente familiar. Una escena de la primera infancia, que debería haber sido borrosa, ahora se repitió con vívidos detalles. Luchando contra las náuseas, metió la mano en la ropa empapada de sangre de un cadáver cercano y rebuscó hasta que sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño frasco de pastillas blanco. La botella estaba fría al tacto. En su superficie había un círculo rojo con 2 puntos carmesí posicionados simétricamente en su interior. El símbolo del clan Kaguya, que representa la autoridad y el equilibrio. Con facilidad y práctica, abrió la tapa y una pastilla marrón del tamaño de su pulgar rodó hasta su palma. Trago. No se molestó en contar. Se metió varios en la boca y los tragó a la fuerza, sin apenas notar el sabor seco y calcáreo. Pastillas de soldado. El equivalente shinobi a las barritas energéticas, repletas de nutrientes para restaurar chakra. Normalmente reservadas para los miembros adultos del clan en combate, encontrarlas aquí solo confirmó la realidad de su situación. Mientras esperaba que las pastillas hicieran efecto, Ikari evaluó su entorno. Según sus recuerdos y anoche, el clan Kaguya se enfrentó a las fuerzas Anbu de Kirigakure. Como exploradora empuñando un Byakugan, se había unido a la fuerza principal en su desesperado intento de fuga, solo para encontrarse con el comandante Anbu, Fan, y su escuadrón de élite. El resultado era previsible. Sus padres, su clan, todos masacrados. La propia Ikari había sido apuñalada en el pecho por un agente Anbu desconocido. Entonces, ¿y cómo estoy vivo? Pasándose una mano por el pecho ileso, frunció el ceño al ver el desgarro ensangrentado en su ropa. No importa. El cómo no importaba.
La verdadera pregunta era, ¿cómo sobrevive ahora? Necesitaba escapar de Kirigakure. Auge. Una explosión ensordecedora estalló en el este, seguida de gritos y llamas, luego silencio. La batalla continuaba todavía. Actualmente se encontraba en el distrito este del clan Kaguya, rodeada por fuerzas Anbu. Incluso si lograba abrirse paso, seguiría atrapada dentro de las fronteras de Kirigakure. ¿Sus enemigos? Una de las 5 grandes aldeas shinobi. ¿Sus bienes? Reservas de chakra comparables a las de un Chunin. Entrenamiento básico de puño suave. Los 3 jutsu básicos de la academia, rango E. Y los cadáveres a su alrededor. Cuando las pastillas del soldado se disolvieron por completo, el calor se extendió por sus extremidades y el chakra surgió de su núcleo. Ella no tenía prisa por huir todavía. Sin una forma de evadir el bloqueo Anbu, correr era inútil. Si quería abrirse paso, la lucha era inevitable. Primero, necesitaba más recursos. Como una hiena carroñera, comenzó a saquear los cadáveres. Píldoras de soldado. Shuriken. Etiquetas explosivas. Cualquier cosa utilizable entre los muertos. Había rostros familiares, amigos, vecinos, y agentes Anbu enmascarados y con chalecos antibalas estándar. La mayor parte del equipo se gastó o se arruinó por el jutsu de sangre y agua, pero ella rescató lo que pudo. Mientras trabajaba, una risa oscura escapó de sus labios. Hei se sentía como un perro callejero, hurgando en los restos de un cementerio del campo de batalla. Finalmente, vio otro cuerpo. Un agente Anbu con una pierna torcida y su máscara con el símbolo de la gota de Kirigakure. Con entusiasmo, metió la mano en la bolsa de armas. Esperar. El cuerpo todavía estaba caliente. Antes de que pudiera reaccionar, una mano la sujetó por la muñeca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El cadáver se enderezó bruscamente, sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los de ella mientras le cortaba la garganta con un kunai. Ikari apenas lo esquivó, sintiendo la espada rozar su cabello. El agente Anbu, aún con vida, giró su agarre y dirigió el kunai hacia su frente. No hay tiempo para pensar. Sus pupilas grises brillaron con desesperación. Con su mano libre, ella contraatacó. 2 supervivientes, arrastrándose desde una montaña de cadáveres, ahora se enfrentaban en una lucha a muerte, con kunai apuntando a los órganos vitales del otro. Golpe. El kunai se enterró en la carne. La sangre goteaba de una frente dividida, pintando una línea roja a lo largo de un rostro sin vida. El brazo de Ikari tembló, su arma estaba a punto de alcanzar su objetivo. Pensamientos de los creadores. Belami 20. Apóyame en Patreon. Belami 20. Siempre termina la historia. Comentario 4. Comentario. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Shikotsunyaku. ¿Qué se siente al recibir un disparo en la cabeza con un rifle de francotirador? En ese momento, Ikari tuvo una idea aproximada. Un objeto metálico afilado y gélido le atravesó la frente, con un calor extraño y abrasador. Su cerebro se inundó de adrenalina, mitigando el dolor mientras los recuerdos de su vida pasada y presente pasaban caóticamente ante sus ojos, abrumando sus sentidos. Pero pronto, al desvanecerse la adrenalina, la agonía estalló en cada fibra de su ser. La herida entre sus cejas ardía y se retorcía como hierro al rojo vivo raspándole el cráneo, sobre todo la lesión en el hueso craneal, que palpitaba como si le estuvieran asando la cabeza en llamas. ¿Así termina? Mis 30 y tantos años de vida y terminaron así como así. El dolor y la conmoción la dejaron inconsciente. La sangre se filtró en su visión, tiñendo el mundo de carmesí. No quiero morir. Me niego a morir. Una oleada de desafío encendió su voluntad de sobrevivir. Sus ojos cenicientos brillaron de repente, las venas se hincharon alrededor de sus cuencas como raíces que se hundían en la carne, extrayendo fuerza. El mundo se agudizó con una claridad cristalina. Incontables recuerdos se condensaron en un solo pensamiento. Sobrevivir. Su desesperación la invadió como zarzas silvestres, su cerebro despertó de golpe por el dolor. Un interruptor dentro de su cuerpo activó su sistema. El poder brotó de su interior, huesos y músculos despertando como poseídos. Grieta. Un extraño chirrido resonó en su cráneo, como si el hielo crujiera bajo sus pies o una bestia rechinando sus colmillos. Ante ella se encontraba una chica de ojos pálidos y misteriosos. En sus oídos, el grotesco sonido de su propio cráneo moviéndose. El agente Anbu, con las piernas paralizadas, presintió al instante que algo andaba mal. Con los músculos tensos, hundió su kunai más profundamente en la frente de la extraña chica. Pero y no se movía.
Cuando sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, Ikari, con el rostro ensangrentado y el kunai aún alojado en su frente, torció sus labios en una sonrisa grotesca. El chakra surgió en su hueso frontal. Crujido. El kunai chilló bajo la presión, doblándose grotescamente antes de partirse por la mitad bajo la fuerza de su cráneo. Sonido metálico. La hoja rota golpeó el suelo. Monstruo y... El ambú retrocedió a gatas, con las piernas inertes, incapaz de escapar. Bajo la luz de la luna, la niña levantó su mano derecha, mirando a través de sus dedos con ojos muertos, de color gris ceniza. De las yemas de sus dedos brotó hueso, alargándose y afilándose hasta convertirse en finas hojas afiladas. Su delicada mano se transformó en la garra de una bestia. La garra atravesó el aire. El ambú echó la cabeza hacia atrás. Pero sus ojos se clavaron en él, prediciendo su movimiento. Las garras se ajustaron a mitad del ataque, atravesando su máscara y el cráneo que había debajo. Un grito. La insignia de Kirigakure se hizo añicos. Un joven, antes apuesto, se desplomó, manchando la tierra con sangre y materia cerebral. Noche. La niebla se disipó. La luz de la luna se derramaba sobre el campo de batalla, plateando los cadáveres. Jai retrayendo sus garras de hueso, Ikari se desplomó en el suelo, con el corazón latiendo como un ciervo enloquecido. Con cuidado, se quitó la punta doblada del kunai de la frente. Curiosamente, no salió sangre. El chakra se precipitó hacia la herida, ardiendo como el combustible de un coche de carreras. Los osteoblastos se multiplicaron, sellando la abertura en su cráneo. La carne se recompuso con un siseo de vapor. En cuestión de segundos, la grave lesión desapareció, como si nunca hubiera existido. Nada de esto la sorprendió. Shikotsunyaku. El Kekkei Genkai del clan Kaguya. El poder de manipular los propios huesos, ya sea para ataque, defensa o regeneración. Cada aspecto del hueso osteoblastos, osteoclastos, densidad de calcio podía controlarse a voluntad. La extracción desgarraba la carne, pero la rápida curación del Shikotsunyaku sellaba las heridas al instante. Pero esto era solo la superficie de su poder. Como una verdadera Kaguya, Ikari sabía más. En las enseñanzas de su clan, el dominio completo del Shikotsunyaku, despertar de la etapa 2, otorgaba una manipulación ósea total. La etapa 1, despertar medio, permitía una curación acelerada y una fisicalidad mejorada. Los Kaguya no dominaron el campo de batalla gracias a los raros usuarios de la etapa 2. Prosperaron porque la mayoría de los adultos alcanzaron el medio despertar. Shikotsunyaku medio despierto. Huesos endurecidos hasta el acero. Tendones forjados para una fuerza inhumana. Regeneración rápida de heridas no mortales. Hemostasia autonómica, previniendo pérdidas sanguíneas fatales. Oleadas suprarrenales. Luchan más allá de la conciencia, impulsadas por la memoria muscular. Toda Kaguya medio despierta era una berserker. Un demonio cadáver que no temía ni al dolor ni a la muerte. Eso explicaba la carnicería de este campo de batalla. Bajo la luna, la mayoría de los cadáveres de Kaguya estaban destrozados hasta quedar irreconocibles, no por una mutilación póstuma, sino por su dificultad para matarlos. Algunos miembros del clan incluso consideraban vergonzosos los cadáveres intactos, una prueba de debilidad. No me extraña que haya sobrevivido. Ikari se tocó la frente tersa y luego observó la sangre que le empapaba el pecho. El huésped original había recibido una puñalada en el corazón, pero su conciencia reencarnada activó el medio despertar, sanando la herida. Y justo ahora, en un combate mortal, Sub-Yakugan había empujado a Shikotsunyaku a la etapa 2, permitiéndole aplastar el kunai y contraatacar. Ella se obligó a levantarse. El terror casi mortal le debilitó las extremidades. Aunque el kunai no le había perforado el cerebro, el impacto la dejó mareada, deseando desplomarse sobre la pila de cadáveres. No. Mantente despierto. Una fuerte bofetada le dio en la mejilla. El dolor la puso alerta. Las píldoras de soldado medio digeridas se disolvieron en sus entrañas, reponiendo su menguante chakra. Sub-Yakugan escaneó el área. La batalla estaba terminando. La red Anbu de Kirigakure se intensificó y los escuadrones peinaron el campo, excepto el este, donde el cerco se había abierto. El chakra se canalizó hacia sus ojos. El gris pálido se intensificó. Los árboles se volvieron borrosos a medida que su visión se expandía. A kilómetros de distancia, se apilaban cadáveres. Anbu con máscaras blancas y capas hechas jirones. Serpientes gigantes se deslizaban por cráteres, serpientes venenosas serpenteando sobre los cuerpos como hilo vivo. Solo un hombre dejó semejante matanza. Orochimaru.
Había tomado Kimimaro y se había abierto paso hacia el este. Si ella quería escapar, ese era su único camino. Entonces, firmas de los chakras. Sus pupilas se contrajeron. A media milla de distancia, un escuadrón de ambú se acercaba. Demasiado rápido. No hay tiempo para correr. Ruido sordo. Ikari cayó al suelo, con el rostro ensangrentado cubierto de tierra. Shikotsunyaku contorsionó sus extremidades en la pose de un cadáver sin vida. Solo una leve elevación de su espalda la delató. Silencio. Entonces zuf. 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 Una docena de ambú desembarcaron. Máscaras de zorros, cuervos y perros. Uniformes oficiales. Su líder, de pelo castaño oscuro y máscara de tengu, inspeccionaba el campo. Ikari contuvo la respiración. Byakugan activado. La ropa y la carne se derritieron, revelando redes de chakra. Un Junin de élite. 3 Junin Tokubetsu. El resto, Chinin. Probabilidades desesperadas. Uzukage, Enko, Chihiri, aseguren la zona. Ejecuten a cualquier Kaguya superviviente. El resto, conmigo. Salud. El trío enmascarado se quedó. Los demás desaparecieron entre los árboles. Hacer clic. Un shuriken se estrelló contra un cadáver al lado de Ikari. HM. El ambú con máscara de zorro, Enko, inclinó la cabeza. ¿Qué ocurre? Creí haber oído algo. Enko hizo girar un kunai en su dedo y se dirigió hacia ella. Cuidado. Estos monstruos de Kaguya no mueren fácilmente. Relájate. Tilde se detuvo ante un pequeño cadáver. Un niño Kaguya, con las extremidades retorcidas y la cara ensangrentada. El kunai se hundió. Aplastar. El cuerpo se retorció, los brazos rotos se agitaron débilmente. Un gemido escapó de sus labios, un sonido parecido al de un cachorro. Las uñas de Ikari se clavaron en la tierra. Vivo. Pero no por mucho tiempo. 2 kunais más silenciaron al niño. Enko rebuscó entre sus ropas. Los otros ambú siguieron adelante, apuñalando corazones metódicamente. ¿Por qué manipulan cadáveres los ambú? ¿Qué buscan? Enko se acercó a su posición. Íntimamente. Íntimamente. Sus músculos se tensaron. Comentario 1. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Flor de la niebla de sangre. Ikari se detuvo a 3 metros del cadáver. El pequeño cuerpo yacía boca abajo en el suelo, con la piel pálida y espantosa, empapada en sangre. Un sombrío recordatorio de lo cruel que era este mundo. Qué pena que esto sea Kirigakure. Nunca quiso que sus futuros hijos crecieran en un pueblo como este. Exhalando lentamente, Ikari dio un paso adelante y volteó el cuerpo. La chica era ligera, demasiado ligera para un cadáver. Apenas el pensamiento cruzó por su mente cuando, ¡zas! Un dedo blanco como el hueso, manchado de sangre, atravesó su garganta como una bala silenciada. La agonía le desgarró la tráquea. Los ojos de Ikari se desorbitaron mientras se ahogaba en silencio, arañando con las manos el enorme agujero. Su mirada aterrorizada se fijó en la chica, ahora sentada, con el rostro manchado de sangre, extrañamente tranquilo, con un dedo aún levantado. Sus ojos grises ardían con intenciones asesinas, las venas se tejían a su alrededor como telarañas como las de un demonio. ¿Eso es el Byakugan? Imposible, y se desplomó, retorciéndose, mientras la sangre burbujeaba de su boca. GHK, ¿qué fue eso? El sonido llamó la atención de los otros 2 shinobi. Con kunai en mano, se giraron hacia la conmoción. Todavía está vivo. Entre los cadáveres, un hombre con máscara de zorro se agachaba, con una voz inquietantemente tranquila. Su rodilla presionaba sutilmente el pecho de Ikari mientras observaba los ojos inyectados en sangre del moribundo tras una máscara idéntica. Tú, ella, GHHK. Antes de que Ikari pudiera terminar, unos dedos delgados, duros como el acero, se clavaron en la herida de su garganta. Con precisión de cirujano, rodearon el fragmento óseo incrustado y tiraron, arrancando las arterias destrozadas y la tráquea junto con ellas. La vía aérea destrozada se desprendió, gorgoteando como una pajita que raspa el fondo de una taza vacía. Ikari se convulsionó violentamente, sus piernas patearon tierra formando montículos hasta que, por fin, se quedó quieto. ¿Un sobreviviente? ¡Qué suerte tiene! Los 2 ambú en la distancia apenas miraron el cuerpo, vestidos con el equipo ambú estándar, antes de reanudar su búsqueda, ajenos a ello. Sigue buscando. Lo llevaré al hospital. TCH. ¿Desde cuándo eres tan caritativo? ¿Intentas escabullirte para ver a Naoko?
Si encontramos el objetivo, no esperes una parte del mérito. Ni siquiera miraron atrás mientras hundían Sukuna y en otro cadáver. El Ikari, que permanecía en silencio, echó un vistazo a los restos masacrados de los miembros del clan Kaguya a sus pies. Luego, cargó el cuerpo sobre sus hombros, se giró y desapareció en la niebla. El bosque lo tragó por completo. El cielo, negro como un sudario, se agitaba con nubes de tormenta, como si una estrella maldita hubiera caído a la tierra. Disfrazada de Ikari, Kurumari corrió entre las ramas, con el cadáver en su espalda aún caliente y la sangre filtrándose en su ropa. Su velocidad rivalizaba con la de un coche a toda velocidad, mientras los árboles se difuminaban a su paso. Buffy. El peso agotó su resistencia, pero este cadáver era su boleto a través del bloqueo Anbu. En 10 minutos, esquivó 4 patrullas gracias a la visión del Byakugan. Evitó por completo a los escuadrones Junin y arrolló a los equipos Chunin cuando se vio acorralada. Nadie se atrevió a detener a un Anbu que llevaba a un camarada herido. Milagrosamente, logró abrirse paso, no hacia el este, hacia la salida, sino hacia el oeste, hasta adentrarse en Kirigakure. Inteligente. El este está invadido por Anbu después de la distracción de Orochimaru. Su cuerpo estaba en mal estado. 3 heridas casi fatales, pecho, cráneo, corazón, habían sanado gracias a la regeneración del Shikotsunyaku, pero su chakra se estaba agotando. Mantener el jutsu de transformación y el Byakugan le exigía todo lo que tenía. Sin las píldoras de soldado, ya se habría desplomado. Es mejor esconderse en el pueblo que arriesgarse al desafío del este. Ella miró de reojo al Anbu que se estaba enfriando en su espalda. Este tipo era astuto. Incluso con un cadáver, había lanzado un shuriken primero para probarlo. Sin la capacidad del Shikotsunyaku para manipular su cuerpo suprimiendo el dolor, deteniendo el flujo sanguíneo, jamás lo habría engañado. Si todos los Anbu de Kirigakure son así, son malas noticias. Los huesos de sus dedos le picaban mientras se regeneraban. Shikotsunyaku. Balas perforadoras de 10 dedos. Una técnica que disparaba huesos de dedos como rondas de alta velocidad, tan rápido que incluso la defensa absoluta de Gaara apenas la había bloqueado en el manga. Era la primera vez que lo usaba. Lo había atraído hacia sí, sin estar segura de su velocidad. ¿Resultado? Devastador. El proyectil era casi invisible incluso para su Byakugan. Su activación instantánea y su visión de tricentésimo sexagésimo lo convertían en un juego de disparos en primera persona. Sin cuerda. Sin tiempo de reacción. Solo muerte. Ruido sordo. Se impulsó hacia el tronco de un árbol y aterrizó suavemente para esperar mientras un escuadrón de 6 hombres pasaba 1 kilómetro más adelante. Byakugan. Shikotsunyaku. A pesar de todo el infierno que supuso ser perseguida por una de las 5 grandes aldeas, los dones de este cuerpo le dieron una oportunidad de luchar. Hospital de Kirigakure, muévanse. Despejen el camino. Las enfermeras empujaban camillas por pasillos abarrotados. La batalla nocturna entre Anbu y Kaguya había inundado el hospital de heridos. Algunos gritaban, otros ya guardaban silencio. Doctor. Por aquí. Un Anbu enmascarado irrumpió con un camarada en la mano. Los médicos acudieron rápidamente. ¿Este hombre, eres familia? No. Es del mismo equipo. No sé su nombre. Se ha ido. Normalmente, avisaríamos a los familiares, pero, la enfermera señaló el caos. Lo haré. Solo necesito su dirección. Todos los shinobi que han estado aquí tienen historial. Lo comprobaré. La enfermera de mediana edad, aturdida por el atractivo rostro de Anbu, ahora sin máscara, trabajó más rápido de lo habitual. Entendido. Oshino Genk. Casado. Esposa. Amasaka Naoko. Dirección y gracias, señora. El Anbu mostró una sonrisa brillante y su uniforme ajustado solo aumentó su encanto. Cuando quieras. La enfermera se sonrojó. Residencia Amasaka SHH, papá tiene una misión, cariño. Naoko, con su cabello negro enmarcando sus suaves mejillas, se frotaba el vientre redondeado en el sofá. Una leve preocupación arrugó su rostro. Casada con Oshino Genk durante 1 año, estaba a semanas de ser madre. Cada misión Anbu la llenaba de pavor. Siempre habla de dejar Kiri, comprar una casa grande pero a ella eso no le importaba. Vuelve a casa sano y salvo. Eso es suficiente. Había decidido que, una vez que regresara, lo obligaría a dejar el Anbu. Aunque eso significara pelear. Toc. 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 Genk. ¿Has vuelto tan pronto? Cautelosa, se dirigió a la puerta. ¿Quién anda ahí? Naoko. Soy yo.
Su tensión se disipó. Sonriendo, abrió la puerta. A un Gen manchado de sangre, con los ojos hundidos y la expresión congelada. ¿Por qué me miras así? ¡Qué asco! Ella se rió mientras él entraba, cerraba la puerta con llave y la abrazaba fuertemente. ¡Qué asco! Apestas. Ella le dio un manotazo juguetón pero le devolvió el abrazo más fuerte, acariciándole el hombro. Entonces, aplastar. La sonrisa de Naoko murió. Ella miró hacia abajo. Una lanza de hueso le había atravesado el torso, tiñendo su camisón de carmesí. Sus ojos aturdidos se encontraron con la mirada vacía de su marido. Tú no eres y una mano le agarró el cráneo. El hueso se retorció dentro de ella, destrozando órganos. Ella pateó débilmente mientras su visión se desvanecía y goteo. Goteo. La sangre se deslizó del hueso. El Gen confirmó su muerte, luego disipó el jutsu de transformación. En medio de un remolino de humo, una chica cubierta de sangre, con púas de hueso sobresaliendo de sus costillas, sostenía el cadáver de Naoko. Sus ojos grises eran ilegibles. Ella colocó el cuerpo en el suelo, retrayendo los huesos mientras su piel se cerraba con costuras. Kurumari exhaló pesadamente. Solo quería dejarla inconsciente pero las reservas de chakra de Naoko eran muy superiores a las suyas, casi al nivel de un Junin. En su estado de debilidad, una pelea justa habría sido un suicidio. Las luces de la sala de estar brillaban sobre la alfombra empapada de sangre. Kurumari se quedó mirando su propio cuerpo cubierto de suciedad. No soy un psicópata. Solo sobrevivo. 3 asesinatos en una noche, uno de ellos, una mujer embarazada, la dejaron entumecida. Pero Kirigakure no perdonaría a un niño Kaguya. Arrastrando a Naoko hasta el baño, dejó un rastro manchado en las baldosas. Con el caos de Orochimaru y los Anbu ocupados, no me rastrearán esta noche. Por último, el descanso. Se quitó la ropa cubierta de sangre, se metió en la ducha y dejó correr el agua. Comentario 7 Comentario Votar Capítulo 4. Capítulo 4. El anciano. Goteo. 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 El vapor se extendía por el baño, lo suficientemente denso como para difuminar los bordes de la habitación. El agua caliente brotaba de la ducha, limpiando la sangre del cabello grisáceo de Ikari. Sus pies descalzos se apretaban contra las baldosas frías mientras los riachuelos le corrían por los tobillos. Cerca de allí, el cadáver de una mujer yacía acurrucado bajo el lavabo, con las manos agarrando su vientre redondeado y los ojos marrones abiertos como platos, mirando fijamente la luz intensa del cielo. La sangre bajo ella hacía tiempo que se había secado. Jajaja, y Ikari inclinó la cara hacia el chorro, dejando que el calor le quitara la suciedad y el cansancio. Se metió en la bañera y se hundió en el agua con un suspiro. Su cabello se desplegaba como algas pálidas, meciéndose suavemente con la corriente. Este había sido su ritual favorito en su vida pasada. Tras un día agotador de trabajo, nada superaba un baño largo y abrasador. Por unos preciosos instantes, el mundo exterior dejó de existir. El calor se le filtró hasta los huesos, aflojando los músculos agarrotados por la batalla. Sus párpados se volvieron pesados y, mientras tanto, ruinas del clan Kaguya, Kirigakure Oriental. El otrora bullicioso complejo de Kaguya era ahora un cementerio de madera destrozada y tablillas ancestrales pisoteadas. Más de 20 agentes de la Anbu peinaban los escombros con movimientos metódicos y despiadados. En el centro se encontraba un hombre con una capa gris pizarra, blindado debajo con el equipo estándar de un shinobi. Su rostro, sin máscara, era todo ángulos agudos. Una nariz ancha y recta, fríos ojos azules y cabello castaño corto. Kyoga. El comandante Anbu. ¿Cuánto falta? Su voz era como el filo de una espada. ¿Dónde está Ao? El agente con máscara de Tengu, arrodillado ante él, no se inmutó. El anciano Genzui lo llamó. No está disponible. ¿Y el objetivo del cuarto? La mirada de Kinga podría haber congelado el mar. Como mano derecha del Mizukage y líder de la facción anti-Kekkei Genkai de Kirigakure, sabía exactamente de dónde provenía su autoridad. El fracaso no era una opción. Sigo buscando. Orochimaru llevó al superviviente de Kaguya al este, luego giró hacia el oeste. Puede que ya haya interceptado al objetivo. Y. Una pausa. Hay informes de que Momochi Zabuza ha regresado al país del agua. Su camino podría cruzarse con el de Orochimaru. La mandíbula de Kinga se tensó. Orochimaru. Zabuza. Ambos eran comodines. Si unieran fuerzas y las órdenes del Mizukage eran claras. Recuperar la reliquia que se dice que data del sabio de los 6 caminos, sin importar el costo.
Incluso si eso significaba enfrentar al Sannin Serpiente y al demonio de la niebla. Escuadrón, Tiamen. Shunsin. Los ambú se materializaron en filas, disciplinados como un reloj. Kinga los recorrió con la mirada. Tengu, tu unidad se queda. Asegura la aldea. Cuando Ao regrese, haz que vuelva a barrer la zona. El resto, conmigo. Salud. Mientras el escuadrón se desvanecía en la niebla, el agente con máscara de Tengu se quedó allí. Bajo la máscara, sus ojos brillaban con un tenue azul. Búnker oculto, Kirigakure toca. Toca, el golpe codificado resonó en la oscura cámara. Ingresar. La voz era envejecida pero firme, un sonido que llevaba el peso de décadas. Tengu no, Okora Takuto se quitó la máscara y entró. La luz de las velas parpadeaba sobre una mesa enorme, iluminando 3 figuras. Ao, su ojo solitario es agudo debajo de un cabello gris azulado, con talismanes sellados colgando de sus orejas. Meiterun más, con los labios pintados de rosa y rizos castaños cayendo sobre un ojo. Incluso ahora, su presencia era magnética. Y a la cabeza, el anciano Genzui, agarrando su bastón con cabeza de serpiente como una reliquia de una tradición olvidada. Anciano, Takuto hizo una reverencia. Kinga mordió el anzuelo. Persigue a Orochimaru con la mayor parte de los ambú. Solo mi escuadrón queda en la aldea. Bien hecho. Los ojos lechosos de Genzui se entrecerraron. ¿Y el cuarto y? Perdona mi presunción, pero, es realmente. Eso no es asunto tuyo. Takuto se puso rígido. Mis disculpas. Este hombre había servido desde la época del primer Mizukage. Para algunos, su palabra tenía más peso que la del Kage. B. Protege la aldea en su estado de debilitamiento. Comprendido. Cuando la puerta se cerró, Ao se inclinó hacia adelante. Anciano, ¿qué asterisco están buscando? Genzui exhaló lentamente. La historia de los Kaguya se extiende más allá del sabio de los 6 caminos. Su clan custodiaba algo, más antiguo. Más viejo que el asterisco sabio. La voz de Ao se quebró. Las uñas de Mei se clavaron en la mesa. Basta de especulaciones. ¿Cuándo nos mudamos? Su juventud se desvanecía. Impaciente, feroz. Aún no era la líder serena en la que se había convertido. La imprudencia nos matará, dijo Genzui, con la calma del alma. Nuestro enemigo controla un Hinchkriki con Genjutsu. Si pierdes la concentración, te conviertes en su espada. Mei apretó los puños y luego los relajó. Bajó la cabeza. Y tienes razón. Ao observó, impresionado. Esto era por lo que Genzui había sobrevivido los siglos. El bastón del anciano golpeó la piedra. Prepárense. Esta noche, recuperaremos Kirigakure. Comentario 1. Votar capítulo 5. Capítulo 5. La chica ciega. Terremoto. Corre. Sal de aquí ahora mismo. El cielo era de un gris turbio, cargado de nubes de tormenta que presionaban el horizonte. La tierra se sacudió violentamente, como un trampolín que volteara el mundo. Los rascacielos se derrumbaron uno tras otro, las carreteras se abrieron y la gente se dispersó como hormigas presa del pánico. Una chica solitaria se quedó congelada en el lugar. Sus ojos reflejaban la devastación que tenía ante sí. Su madre, medio enterrada bajo los escombros, gritaba de dolor, mientras su padre yacía inmóvil a su lado, con el cuerpo destrozado hasta quedar irreconocible. Correr y en medio del caos, la niña que sollozaba fue arrastrada por la multitud que huía y empujada hacia un rayo de luz en la distancia. Ella se giró una última vez. Auge. El suelo se partió. Los edificios se derrumbaron. La oscuridad lo envolvió todo. Chapoteo, un baño. Una chica de cabello plateado salió del agua, esparciendo gotas. Tosi, dedos pálidos se aferraron al borde de la bañera, con la piel arrugada por el remojo. Apretando la mano contra su boca, Ikari, con el rostro pálido como un fantasma, se atragantó y jadeó mientras se arrastraba fuera. ¿Dónde estoy? Un baño estéril. Vapor espeso. Una figura desplomada en la distancia. Kirigakure, sus ojos grises opacos se agudizaron en un instante y brillaron débilmente. El mundo cambió, aplanándose de 2 dimensiones a 3. Las paredes se volvieron transparentes, las calles como el cristal. Ella examinó el área. No había amenazas. Ikari desactivó su Byakugan y exhaló temblorosamente, secándose el agua de la cara. Mechones de cabello húmedo se le pegaban al cuello y le picaban incómodamente. Debo haberme quedado dormido en el baño y la frente le ardía bajo la palma de la mano. Su aliento salía caliente. Sus extremidades pesaban. ¿Fiebre baja?
Se preguntó si la curación del Shikotsunyaku podría incluso curar un resfriado. Probablemente bien sus pies descalzos tocaron las frías baldosas mientras estaba desnuda frente al lavabo. Amasaka Naoko aún yacía debajo, con su rostro, una vez hermoso, ahora ceniciento y los labios teñidos de azul. La vida es tan frágil y Kari agarró una toalla y se secó el cabello mientras miraba el cadáver. El rostro descolorido de la mujer la arrastró de vuelta a aquel cataclísmico terremoto de años atrás. El día que perdió a sus padres, su hogar, todo. Incluso sus amables vecinos se volvieron salvajes por las sobras de comida. La muerte de sus padres la perseguía como una maldición. No terminaré como ellos, sobreviviré. Pase lo que pase. Limpió el espejo empañado, revelando su reflejo. Una chica de cabello plateado, desnuda, su piel impecable como la porcelana. Sus rasgos eran delicados pero impactantes, su largo cabello le cubría el pecho. Pero sus ojos, iris de color blanco lechoso, pupilas de un gris profundo y antinatural, más oscuro de lo que recordaba. Se echó el flequillo hacia atrás y se miró la frente. La herida de ayer, una puñalada directa, había sanado sin dejar cicatriz. Este cuerpo, y me perdí alguna carta en la lectura de ayer. Pasando por encima de las manchas de sangre seca, se secó y salió del baño. La sala de estar era un desastre de suciedad ennegrecida. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un resplandor sobre su piel desnuda, pálida como el jade. Afuera, el cielo se tiñeba de púrpura en los bordes. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Byakugan Kai. Las venas se hincharon alrededor de sus ojos mientras su visión atravesaba las paredes, mapeando toda la calle. Kirigakure era un pueblo de montaña, las casas se aferraban a las laderas, las carreteras eran irregulares, algunas incluso se abultaban como una bola gigante enterrada. El trazado le recordaba a una ciudad de su vida pasada. Retorcida, surrealista. Su mirada volvió al presente. Algo no estaba bien. Al volver al baño, sacó del desagüe un mechón enredado de pelo gris plateado. Entonces lo vio. El puño cerrado de Naoko, oculto bajo su abdomen. El chakra se activa a brillar. De sus dedos brotaron hojas de hueso, afiladas como bisturíes. Los dedos rígidos de Naoko fueron abiertos uno por uno. En su palma estaba grabado un sangriento carácter hueso. Incluso después del matrimonio y el parto, y incluso en la muerte, dejó una pista, verdaderamente un shinobi de la niebla sangrienta. Y Kari cortó la carne marcada y luego se vistió con la ropa de Naoko. Una camiseta holgada y pantalones cortos, ambos demasiado grandes. Se ajustó la cintura para evitar que se resbalaran. Usando el Byakugan, rebuscó dinero por toda la casa. Debajo de la cama, en cajones, en una caja escondida en el armario de Naoko. Metió la mayor parte en una bolsa, guardando solo una pequeña cantidad. Hacer clic. Un encendedor prendió fuego a su ropa ensangrentada. Las llamas devoraron el escudo del clan Kaguya, elevándose mientras ella lanzaba la palma de Naoko y el mechón de cabello. El hedor a proteína quemada llenó el aire. Una vez que todo rastro de evidencia fue reducido a cenizas, barrió los restos y los echó en una bolsa de basura. Entonces, su forma cambió a la de un antiguo compañero de trabajo de su vida pasada. Un asalariado cansado que se dirigía al trabajo. Con la bolsa colgada del hombro y la basura en la mano, salió. 3 horas después, subterráneo de Kirigakure. Capitán, encontramos a Meiko. ¿Dónde? Takeru Tochike, enmascarado como un tengu, permaneció rígido mientras un ambú con máscara de cuervo daba la noticia. El hospital. Takeru frunció el ceño. ¿Resultó herido? Lo envié a limpiar el campo de batalla. ¿Qué pasó? Está muerto. Silencio. El ambú cuervo de niebla tragó saliva con dificultad. Nunca había visto al capitán tan quieto. Continuar. La orden salió ronca, pero la intención asesina que se escondía detrás de ella era inconfundible. Anoche, Meiko encontró a un miembro de la ambú herido durante la limpieza. Los llevó solo al hospital. En algún momento, desapareció. Lo rastreamos hasta allí. Las enfermeras dijeron que el paciente estaba muerto, y el ambú que lo trajo fue a avisar a la familia, pero nunca regresó. La descripción coincidía con un cadáver que encontramos antes. El cráneo partido por garras. Miss Crow dudó. Sospechamos que una Kaguya superviviente se infiltró en la aldea. Se desconocen sus motivos, pero podrían haberse escondido en la casa de Meiko. Acabamos de enviar un equipo a buscar. ¿Qué pasa con Naoko? La voz de Takeru era más fría que el hielo del clan Yuki. Muerto. Sin señales de lucha. Murió al instante. La escena estaba limpia. Demasiado limpia.
Sin pruebas, ni un pelo. Quienquiera que haya hecho esto, tiene al menos nivel Jonin. Miss Crow omitió los horripilantes detalles. ¿Más limpio que el protocolo Ambu? Sí. Impecable. Otro largo silencio. Los Kaguya son unos brutos. Ese no era su estilo. Avistaron a Orochimaru cerca de su territorio. Esto podría ser obra suya. La voz de Takeru se volvió letal. Cierren la aldea. Que nadie salga. Inspeccionen cada entrada. Cualquier actividad sospechosa, elimínenla en cuanto la detecten. ¿Un confinamiento total? Pero los ancianos, yo me encargaré de ellos. Sí, señor. Con un shunshin de Suiton, Miss Crow desapareció. Solo, Takeru permaneció inmóvil. Había perdido a sus padres de joven. Ahora, su mejor amigo y amante se habían ido. La rabia ardía en su pecho, pero no podía permitirse perder el control. Anciano Genjetsu, Meiterun más y ahora luchan contra el Mizukage y su titiritero. El comandante Ambu, Kiba, persigue a Orochimaru. Kirigakure nunca ha sido más débil. Si esto fue obra de Orochimaru, y si se enteró de la vulnerabilidad de la aldea, no podemos dejarlo escapar. No es necesario apresurarse en la búsqueda. Al regresar Genjetsu, haría que Ao escaneara la aldea con el Byakugan. Ningún disfraz podría engañar a ese ojo. Y cuando encontraron al asesino, tallaré su cráneo como ofrenda para Naoko y Meiko. Oye. ¿Me oyes? El clan Kaguya se rebeló anoche. Intentó atacar la aldea. Los aniquilaron. ¿En serio? Cuerpos apilados como leña, no es broma. Escuché que el Mizukage solo quería sus técnicas secretas, SHH. Cuidado con lo que dices. Calle central de Kirigakure. Los chismes corrían entre los aldeanos. La calle se encontraba en la cima del pueblo, una subida empinada desde cualquier punto desde abajo. Desde arriba, los caminos formaban una cruz, con la torre del Mizukage en el centro. Y ahora, el tema de sus susurros estaba en lo alto de esa misma torre. Toca. 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 Un bastón de madera resonó sobre la piedra. Los hombres chismosos se volvieron. Una chica de cabello plateado, con una capa blanca y capucha, subía lentamente la ladera. Llevaba una mochila verde colgada de los hombros y el rostro oculto tras una venda. ¡Qué chica ciega más guapa! Ellos miraron hacia otro lado. Las mujeres y la política eran blancos válidos, pero los niños no. En la niebla sangrienta, algunos pecados eran imperdonables. Grifo. Luego continuó hacia la torre de Mizukage, con los ojos vendados ocultando unos ojos que veían todo. Comentario 2. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Anomalía. Con un golpe constante de su bastón, Ikari caminó con gracia hacia el vestíbulo del edificio Mizukage. La tela negra que cubría sus ojos no significaba nada para su Byakugan. Pero ella no tenía elección. Su Byakugan era demasiado visible. Con el dinero que había conseguido en la casa Shino, se compró ropa nueva y una venda para los ojos, reemplazando sus prendas que le quedaban mal y ocultando sus codiciados ojos. Solo entonces se atrevió a moverse libremente por Kirigakure en su verdadera forma. Toca. Toca. El sonido de su bastón pasó de la tierra opaca a las crujientes baldosas de cerámica cuando entró en el pulido vestíbulo. El chakra, sintetizado desde su corazón, fluyó por sus meridianos hasta su Byakugan. Tras la venda, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Sin embargo, a pesar de su capacidad para ver a través de casi cualquier cosa en un radio de 1 kilómetro, el edificio Mizukage se resistía a su visión. Innumerables sellos de barrera, tejidos con chakra extraño, se enroscaban alrededor de la estructura como serpientes gigantes que constriñen a sus presas. Ella no podía penetrarlos. Especialmente la oficina de Mizukage en lo más alto. Envuelta en capas de fuinjutsu y una barrera multicolor desconocida, se destacaba del resto del edificio. Parecía menos el espacio de trabajo de un líder y más una prisión de alta seguridad para condenados a muerte. Obito Uchiha ya había sido expuesto. Insegura, se acercó al mostrador de recepción, guiada por un miembro del personal. Niña, ¿cómo podemos ayudarte? Una kunoichi estaba sentada detrás del mostrador, con las piernas cruzadas mientras se limaba las uñas. Sus ojos movían de arriba a abajo, observando a la chica ciega que tenía delante. Me gustaría publicar una misión. La mujer dejó la lima de uñas y sacó un formulario con el bolígrafo en la mano. Escóltame a *** Tanzakugai en la Tierra del Fuego. La pluma se detuvo. ¿Razón? Ikari frunció el ceño. La verdad es que ella quería ir a Konoha. Pero no podía decirlo directamente, así que eligió un lugar familiar del manga.
Konoha, enclavada en la Tierra del Fuego, era la más rica y próspera de las 5 grandes naciones. Con tierras fértiles y un clima templado, era el lugar ideal para ella. Lo más importante es que ella conocía su futuro. Aunque Konoha tenía sus peligros, la previsión era su mejor arma. Ninguna crisis era insuperable si la veía venir. Y lo más importante, el clan Ichiga era la familia de su madre. Como hija mayor de la rama principal, estaba libre del sello del pájaro enjaulado. Si lograba llegar a Konoha, podría recuperar su estatus de noble Ichiga, asegurando su protección y recursos. Con 2 de los mejores Gekko y Genkai del mundo Shinobi, más el respaldo de Konoha y los Ichiga, sería intocable, al menos hasta la era Shippuden. Este era su mejor camino posible. ¿Y por qué necesitaba que los Shinobi de Kirigakura la escoltaran? Sencillo. No conocía el camino al país del fuego. Esto no era la Tierra. Sin trenes de alta velocidad. Sin GPS. Sin carreteras asfaltadas. Tenía 6 años y nunca había salido de Kiri. El viaje a Konoha atravesó océanos y continentes. Ni siquiera sabía dónde comprar un billete de barco. La Kunoichi esperó, luego, asumiendo que Ikari estaba ocultando algo, suavizó su tono. Las misiones se clasifican de S a D según el riesgo. Si calculamos mal el peligro, podría causar bajas o incluso un fracaso. Por eso necesitamos la razón. Me parece bien. Ikari asintió y dijo una mentira. Mi padre desapareció hace 2 meses. Antes de irse, dijo que iría a Tanzakugai y que volvería pronto, pero nunca lo hizo. Quiero encontrarlo. La Kunoichi garabateó notas, imperturbable ante la triste historia. Dada la distancia, esta es una misión de escolta de rango C. Costo. 10,000 rim. Ella se lanzó a una rápida explicación. Paga a la mitad por adelantado como depósito. El resto al completarla. Si la misión supera su rango, el shinobi puede abandonarla. No hay reembolsos. Bla, bla, bla. Ikari se quitó la mochila de los hombros y contó 5000 rim en billetes nuevos. La Kunoichi levantó una ceja, como una chica ciega había contado la cantidad exacta. Pero no preguntó. Deja tu dirección. Un shinobi te avisará cuando la misión sea aceptada. Habitación 304, *** Kirikage-in. Quédate ahí. Te diré algo en un día. Cuando Ikari salió, la mañana ya había pasado. La luz del sol atravesó la niebla que se dispersaba, cegadoramente brillante. Ella hizo una mueca. Su visión de 360 grados la obligaba a verlo todo, incluso el sol. Con la cabeza gacha, se apresuró a recorrer la calle principal. La gente seguía cotilleando sobre la masacre del clan Kaguya, pero el tema había cambiado. En Kiri, la caída de los clanes Gekko y Genkai no era nada nuevo. Entonces, una extraña picazón se arrastró debajo de su piel. Sus músculos se contrajeron sin control. ¿Qué demonios? Aceleró el paso, ignorando las miradas extrañas mientras su bastón golpeaba frenéticamente el suelo. Cuando se encerró en su habitación, su cuerpo estaba vivo y en movimiento. Sentada con las piernas cruzadas, se quitó la venda de los ojos y activó su Byakugan. Sus venas se hincharon mientras el chakra ingresaba en sus ojos. Las pupilas en el centro de sus iris se oscurecieron, pasando de un gris pálido a un ceniza profunda y mortal. Más chakra. Más. Hasta quebrar. Una barrera se rompió. De repente, pudo ver a través de sí misma. Su piel se volvió translúcida, revelando vías de chakras, fibras musculares, huesos y órganos, todos cambiando por sí solos. Su latido del corazón era errático. Sus músculos se retorcían como seres vivos. Sus huesos crujieron y se estiraron de forma antinatural. Su carne se movía con voluntad propia. ¿Qué carajo me está pasando? El pánico amenazó con asfixiarla, pero se obligó a analizar. La transformación tuvo un orden. Cabeza, cuello, pecho, extremidades. ¿Y la fuente? Sub-Yakugan. Comentario 3. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El cadáver inquietante. Un azul deslumbrante se acumuló en sus pupilas, transformándose en un plateado como el mercurio antes de caer en cascada, envolviendo su carne. Las fibras musculares carmesí se contrajeron como pétalos de flores bajo la luz del sol, bailando, pulsando, hinchándose y encogiéndose en una extraña sincronía. Pronto, el metal líquido fluyó de vuelta a sus ojos como golondrinas que regresan a su nido. Sin el poder del Genjutsu, la carne animada se quedó inmóvil poco a poco. El tejido vivo no estaba muerto, solo inactivo, conservando energía hasta que su amo lo llamara nuevamente. Con un pensamiento, Ikari obligó a su delgado y pálido dedo índice a abrirse.
Un segmento de hueso, completamente blanco, se desprendió del tendón rojo y cayó en su palma. La piel se selló a la perfección, y el tejido subdérmico se recompuso con fibras tan finas que incluso el Byakugan tendría dificultades para detectarlas. Entrelazar, coser, rellenar, fusionar. Su dedo ahuecado recuperó su estructura a medida que crecía hueso nuevo, fusionándose perfectamente con el músculo. Ikari apretó el puño. No quedó rastro de anormalidad. ¿El costo del chakra? Insignificante. Pellizcando el hueso extraído entre dos dedos, observó su brillo metálico. Los huesos de un despertador de Shikotsunyaku eran inmunes a los kunai. Lógicamente, Ikari, que solo conocía los 3 jutsu básicos, debería haber sido impotente ante un material 3 veces más duro que el acero. Todavía, su mirada se agudizó. Bajo la visión microscópica del Byakugan, aproximadamente 12.000 millones de fibras musculares se contrajeron al unísono. Una fuerza explosiva impensable convergió en la punta de sus dedos. Su cuerpo esquelético crujió bajo la presión. Grieta. El hueso se rompió instantáneamente y quedó reducido a polvo. Ikari miró los escombros, eufórica. Había aplastado un hueso duro como el acero con los dedos desnudos. Pura fuerza física. ¿Y si lo amplificara con chakra? ¿Cuánto más aterrador se volvería su cuerpo? En su vida pasada, los estudios sugerían que los más de 600 músculos del cuerpo humano podían generar teóricamente 25 toneladas de fuerza si todos pudieran tirar en una sola dirección. Pero la carne y los huesos se derrumbarían bajo tal tensión. Sin embargo, aquí la teoría se doblegó ante la realidad. O al menos, parcialmente. El defecto del Shikotsunyaku era evidente. Las protuberancias óseas desgarraban tendones y piel. La explicación canónica que los usuarios poseían regeneración rápida nunca le convenció a Ikari. La biología no funcionaba así. El cuerpo humano era un sistema interconectado. Huesos, tendones, vasos sanguíneos. Ninguno funcionaba de forma aislada. Un cuerpo vivo no era un cadáver en una mesa de autopsias. El verdadero horror del Shikotsunyaku no eran sus huesos indestructibles, sino la carne que podía adaptarse a ellos. Músculos que se dividen y vuelven a crecer alrededor de un hueso en movimiento. Órganos deslizándose hacia un lado para evitar ser empalados. Vasos sanguíneos que se desprenden y se vuelven a unir a voluntad. Una maleabilidad cadavérica. El asterisco cadáver asterisco en Shikotsunyaku vino antes del asterisco hueso asterisco. Pero algo todavía se sentía ahí raro. Ikari repasó los recuerdos de Kimimaro y su clan. Ninguno exhibía tal nivel de control sobre su carne. Las técnicas secretas del Shikotsunyaku solo permitían una manipulación rudimentaria de los principales grupos musculares y las oleadas de adrenalina. Nada como la precisión de Ikari, su capacidad de concentrar la fuerza de cada fibra en un solo punto. La diferencia. El Byakugan. Su transformación comenzó después de despertar el Shikotsunyaku y abusar de su Denjutsu mientras fingía estar ciega. No, no es corrupción. Activación. Si el chakra simplemente la estuviera corrompiendo, la carne debería haberse revertido cuando el poder del Byakugan se retiró. En cambio, permaneció despierto. El Shikotsunyaku siempre había tenido este potencial. Un coche sin volante. El Byakugan proporcionaba los controles que faltaban. Sus grotescas mutaciones anteriores. Solo el sistema reiniciándose. Una teoría atrevida, pero no infundada. La madre del sabio de los 6 caminos, Kaguya Otsutsuki, ejercía 4 poderes. Cuerpo Senjutsu, Senju/Uzumaki, Sharingan, Uchiha, Byakugan, Inkaga, huesos de ceniza asesinos, clan Kaguya, el Byakugan y el Shikotsunyaku eran fragmentos divididos de un todo. Ahora, después de un milenio, se han reunido dentro de Ikari. Ella exhaló, la túnica empapada de sudor se le pegó a la piel. Lo que ella temía que fuera un defecto mortal Kekkei Genkai resultó ser una bendición. Un chakra azul se filtraba por sus poros, arremolinándose a su alrededor como niebla. A la luz del sol, su silueta se alzaba sobre la pared. Una sombra divina y distorsionada. Ningún halo de iluminación la coronaba. En cambio, hilos de energía, finísimos como cabellos, se agitaban como serpientes, tejiendo una telaraña de luz. Ikari sonrió, su cabello plateado crepitaba con chakra. Entonces, este es el llamado Aretsu no Mai, danza de la espuma. Comentario 1. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Confinamiento. Las puertas de Kirigakure. Una multitud caótica se apiñaba contra las puertas de la aldea. Comerciantes, mercaderes y viajeros, todos gritando en protesta.
Caballos y carros cargados de mercancías permanecían inactivos mientras un grupo de ambú cerraba la salida. ¿Cómo que no podemos irnos? Un comerciante bien vestido, claramente el cabecilla, señaló con el dedo al shinobi enmascarado. Ni siquiera somos de Kirigakure. No pueden encerrarnos así como así. Murmullos de asentimiento resonaron entre la multitud, voces cargadas de acentos de la Tierra del Fuego y la Tierra del Rayo. Kirigakure, aislada en su nación insular, dependía en gran medida de las importaciones. La mayor parte de su comercio provenía de estas dos naciones, y ahora, con la aldea repentinamente sellada, los comerciantes estaban furiosos. Por favor, mantenga la calma ***. Un ambú con máscara de cuervo levantó las manos, tratando de apaciguar a la multitud. Danos una explicación. La voz del comerciante se hizo más fuerte, envalentonada por el tono conciliador del ambú. La multitud se abalanzó hacia adelante, algunos incluso empujando a los shinobi. Entonces, un ambú con máscara de sabueso dio un paso al frente, y su enorme figura separó a la multitud como una espada. En un solo movimiento, agarró al comerciante por el cuello y lo levantó del suelo. Una sofocante intención asesina inundó el aire. Una niebla carmesí se enroscó alrededor del ambú, densa con el hedor a sangre. La luz del sol se atenuó, como si la neblina la ahogara. La multitud se quedó congelada. Algunos se orinaron encima. Otros se tambalearon hacia atrás, atragantándose con el hedor metálico. Ruido sordo. El comerciante cayó al suelo jadeando. Kirigakure está bajo confinamiento, gruñó el ambú con máscara de sabueso, con una voz como el motor de un barco. Que nadie salga. Los infractores serán ejecutados en cuanto los vean. Silencio. El ambú de la máscara de cuervo relajó sus sellos manuales ocultos, sonriendo plácidamente. Vamos, vamos, no hay necesidad de hostilidad. Simplemente, cooperemos. La multitud no se atrevió a discutir. Detrás de la multitud, una chica de cabello plateado con una capa blanca se dio la vuelta, su venda ocultaba el brillo pálido de su Byakugan. La niebla de sangre. Una ilusión. Y sus ojos vieron a través de ello. Inmunidad al genjutsu, uno de los rasgos menos conocidos del Byakugan. Todo ninjutsu dependía del chakra, y el Byakugan podía ver el chakra mismo. La mayoría de las ilusiones eran inútiles contra él. Por supuesto, había excepciones. Tsukuyomi, Kotoamatsukami y otros genjutsu de nivel Axe aún podían evitarlo. Hoy fue el segundo día de Ikari fingiendo ser ciega. Y su tercer día en este mundo. Ayer, mientras esperaba su misión, puso a prueba sus nuevas habilidades. Resulta que el Shikotsunyaku, pulso de hueso muerto, y el Byakugan eran dos mitades de un sistema. La mitad de hueso de Shikotsunyaku era obvia. Manipulación de huesos. La mitad cadáver, sin embargo, le otorgó a su carne una plasticidad similar a la de la muerte, lo que le permitió a su cuerpo adaptarse a la tensión de la reestructuración ósea. Su cuerpo ya no era un sistema único y frágil. Ahora era modular. Piel, músculos, huesos, sangre, órganos, todo podría reorganizarse a voluntad. Incluso su Byakugan había evolucionado. No más sellos manuales. La activación fue instantánea. Su visión ahora podía penetrar selectivamente los objetos, como ver a través de una venda sin tener que radiografiar toda la calle. ¿Costo de chakra? Insignificante. Ella podría sostenerlo indefinidamente. Y sus aplicaciones fueron más allá de la vista. Dominación corporal. Un nombre burdo para una habilidad increíblemente versátil. Control muscular. Podía concentrar toda su fuerza en un solo dedo, lanzando golpes con la fuerza de un golpe de cuerpo completo. ¿Desventajas? Un tiempo de reutilización de 3 a 6 segundos entre ráfagas y fatiga extrema. Pero eso fue solo el comienzo. El cabello, las glándulas sudoríparas, las señales nerviosas, incluso la síntesis de chakras, todo podía ajustarse. Su cuerpo era como arcilla, moldeable a voluntad. Ella sospechaba que el Byakugan siempre estuvo destinado a controlar la carne, pero sin el atributo de muerte del Shikotsunyaku, los cuerpos Ikiga eran demasiado frágiles para manejarlo. Por eso se especializaron en la manipulación de los chakras. A pesar de su progreso, Ikari no había conseguido una misión. Cuando ella preguntó esta mañana, supo la verdad. Kirigakure estaba totalmente en cuarentena. Nadie entra. Nadie sale. Unos cuantos ambú muertos no justificarían esto y ***. Sus instintos gritaban peligro. Bloquear una aldea entera, cortar el comercio, detener las misiones, significaba que algo mucho peor estaba sucediendo. ¿Fue el Byakugan? No.
Solo los ancianos Kaguya fallecidos sabían sobre sus ojos. Esto fue algo más grande. Y lo que fuera que fuese y necesitaba escapar. Rápido. Comentario 3. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Kurumari. El crepúsculo de Ikari. Kurumari inclinó la cabeza hacia atrás y su paraguas azul profundo colgaba flojamente de su agarre. El cielo era de un gris turbio e indescifrable. El aire húmedo se densificó formando opresivas nubes negras, bajas y pesadas. Los truenos retumbaron amenazantemente, una promesa del diluvio inminente. Sin embargo, no había caído ni una sola gota. ¿Cuándo dejará de llover por fin? El pecho de Kurumari se apretó con inquietud. Hace 3 días, los Anbu ordenaron abruptamente que se sellara la aldea. Y Karigakure, una de las 5 grandes aldeas shinobi, gobernaba una vasta red de misiones en el país del agua y sus islas circundantes. Cada día de confinamiento significaba millones en pérdidas de ingresos. Esto no podía soportarlo. Los Junin exigieron respuestas, solo para descubrir que el confinamiento había sido ordenado por un solo capitán de escuadrón Anbu, cuyo nombre en código era el Tengu. ¿La razón? Espías extranjeros se infiltraron en la aldea. Una broma. ¿Desde cuándo una aldea se corta la vida por culpa de los espías? Tú eres el verdadero espía aquí. Furioso, el Junin buscó una audiencia con el Mizukage para revocar la orden. Pero, el Mizukage se había ido. No solo él. La estructura de poder de la aldea se había desvanecido de la noche a la mañana. Noki, el anciano que supervisa la administración. Kiba, el comandante Anbu, y hermano de Kurumari, Kaguya-shun. Meiterun más, en representación de los clanes Kekko y Genkai. Ao, el asesino de Genjutsu y maestro del sellado. Rumores provenientes de la Anbu. El Mizukage permanece en la aldea. Su ubicación es clasificada. Por seguridad, entramos en confinamiento por guerra. Los Junin cedieron. Si las élites lo aceptaban, ¿quiénes eran los rangos inferiores para protestar? Todavía, nadie lo creyó. Ahora, Kurumari se encontraba frente a las puertas selladas de Ikarigakure. Los guardias Anbu se inclinaron al reconocerla. Incluso los habitualmente arrogantes Cuervo de Niebla y Sabueso Sangriento agacharon la cabeza. Todos sabían lo mucho que el comandante Anbu adoraba a su hermana menor. Algunos incluso la llamaban la princesa Anbu para congraciarse. ¿Dónde está mi hermano? Silencio. Los Anbu intercambiaron miradas. Las reglas prohibían revelar información, pero nadie se atrevió a negarla. Finalmente, Miss Crow dio un paso adelante. El comandante Kaguya ya abandonó la aldea. ¿Por qué? No sé. Entonces llama a tu capitán. Disculpe, Lady Kaguya. Estoy ocupado. Los ojos de Kurumari se entrecerraron. Había crecido en el cuartel general de la Anbu. Conocía por su nombre a todos los subordinados leales de su hermano. Estos eran extraños. Si no son sus hombres, ¿y dónde están sus verdaderos agentes? El miedo se enroscó en sus entrañas. ¿Qué pasa si exijo irme? La voz de Miss Crow se mantuvo educada, pero el Anbu detrás de él se tensó. El pelo puntiagudo de Bloodhound se erizó como agujas. Eres la hermana del comandante. El confinamiento se dirige a los espías, no a ti. Las puertas se abrirán si lo deseas. Pero ver al capitán Tengu requiere su aprobación. En cuanto al paradero del Mizukage de tu hermano y no sé nada, una desviación magistral. Kurumari apretó los dientes. Sin respuestas. Sin desafío. Solo basura burocrática con un fuerte TCH, giró sobre sus talones. Goteo. La lluvia golpeó la tierra. Está empezando. Los peatones se dispersaron. Kurumari abrió su paraguas con calma. Disculpe, ¿se ha levantado el confinamiento? Una voz, suave como la seda, llegó desde el callejón. Kurumari hizo una pausa. En medio del caos, una figura solitaria estaba sentada bajo el alero. Una niña. Pálida como la luz de la luna, su cabello gris plateado enmarcaba sus delicados rasgos. Una tela negra ocultaba sus ojos. Su manto blanco, cubierto de polvo, envolvía su menuda figura. Aferraba un bastón ciego, con una postura dócil. Una criatura con aspecto de muñeca, frágil como un gatito. Y hermoso. Kurumari parpadeó, momentáneamente aturdida. Luego, al darse cuenta de lo que estaba diciendo, suavizó su tono instintivamente. Ah, ¿me estabas hablando a mí, pequeña? Comentario 3. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Crisis. Pequeña, ¿me estás hablando a mí? La lluvia caía en una llovizna silenciosa mientras Kurumari, sosteniendo un paraguas, le sonreía a la niña acurrucada bajo el alero y se inclinaba hacia adelante para preguntar.
Su tono era amable, nada que ver con la hostilidad aguda que había mostrado hacia el Enbu antes. Si los Anbu que custodian las puertas de Kirigakure la vieran ahora, probablemente todos gemirían por dentro por esta hipócrita desvergonzada amante de la cara y la injusticia de un mundo que favorece a las personas bonitas. Milímetros. Hola, hermana mayor. Me llamo Ikari. He oído que la aldea está buscando espías y aplicando un confinamiento. Nadie puede salir. Pero no puedo ver, así que no sé si ya se ha levantado la prohibición ante la mención de sus ojos. La brillante voz de la niña se atenuó levemente, como si se avergonzara de su discapacidad. La mirada de Kurumari se suavizó al observar el delicado rostro oculto por una venda. Su voz se volvió aún más cálida. El confinamiento aún no ha terminado. Podría tardar unos días más, ya veo. Gracias, hermana. Después de una respuesta cortés, la niña bajó la cabeza en silencio. Goteo. Goteo. La lluvia se hizo más fuerte. Las gotas se acumulaban en el alero, formando riachuelos que salpicaban la cabeza y los hombros de la niña, empapando su cabello gris plateado en mechones húmedos. Se encogió aún más bajo el alero, intentando escapar del aguacero. Pequeña Ikari, ¿por qué no vas a casa con esta lluvia? Kaguya no pudo evitar preguntar, la compasión se removió en su pecho. Mi casa está fuera del pueblo. La voz de la niña se hundió aún más. Kurumari se quedó en silencio mientras observaba a la niña ciega acurrucada sola bajo el alero. Casa a las afueras de la aldea. Con Kirigakure confinada, está atrapada aquí, sin hogar. La constatación pesó en el corazón de Kaguya. Los recuerdos le asaltaron la mente. Su familia, asesinada en su infancia, la escena aún vívida. De no ser por la protección de su hermano, podría haber terminado igual de perdida y sola. Y ahora, con su hermano desaparecido, ¿y no estaba ella igualmente a la deriva? Por un momento, sintió un parentesco abrumador con Ikari. No tengas miedo, Ikari. ¿Dónde está tu casa? Te llevaré de vuelta, ¿de acuerdo? ¿En serio? La niña levantó la cara y una sonrisa alegre floreció. Kaguya se encontró sonriendo de vuelta, impotente ante la alegría contagiosa de la chica. Pero ¿y el confinamiento del pueblo y asterisco? Ikari dudó. No te preocupes. Soy un Junin de Kirigakure. La prohibición no me aplica. Tal vez fue vanidad, tal vez fue el impulso de parecer heroico, pero Kaguya no mencionó sus conexiones Anbu. Un Junin. Papá dijo que los Junin son los shinobi más fuertes. Hermana mayor, eres increíble. El tono asombrado de la chica hizo que los labios de Kaguya se torcieran hacia arriba sin control. Al crecer bajo la sombra de su hermano, Kaguya siempre había sido la hermana pequeña de Kaguya-shun. Los elogios solo para ella eran raros. La admiración de la chica dio en el clavo, mejorando ligeramente el ánimo de Kaguya a pesar de la desaparición de su hermano. No soy tan fuerte. Entonces, Ikari, ¿dónde está tu casa? Te llevaré allí ahora mismo. Gracias, hermana mayor. Mi hogar está en Tanzakugai, en la Tierra del Fuego. La voz de la niña era pura inocencia. Detrás de su venda, la sonrisa de Ikari se ensanchó mientras observaba cómo la sonrisa de Kaguya se congelaba. Esquina de la calle. La lluvia se hizo torrencial. Una densa cortina de agua se tragó a Kirigakure por completo. Bajo el alero de un edificio que daba a las puertas del pueblo, dos figuras, una alta y otra pequeña, se miraban fijamente. A ver si lo entiendo bien. Eres de Tanzakugai, en el país del fuego. Tu padre te trajo aquí por negocios, pero desapareció. Ahora quieres contratar a un shinobi para que te acompañe de vuelta a casa y reúnas a tu familia. Ikari asintió, habiendo desarrollado aún más su historia. Entonces, ¿por qué no le pides a los shinobi de Kirigakure que encuentren primero a tu padre desaparecido? Los agudos ojos de Kaguya captaron la inconsistencia. El dinero que me dejó papá no me durará. Si el pueblo no lo encuentra pronto, me moriré de hambre. Lógicamente, tiene sentido. Kaguya se tocó la barbilla, sumida en sus pensamientos. Sin darse cuenta, Ikari activó su Byakugan, estudiando a la mujer de cabello castaño y ojos azules a través de la venda. 7 kunais ocultos en su cintura y muslo, además de un pergamino sellado. 1230 rim en su bolsillo interior. 5 etiquetas explosivas en la parte baja de la espalda. 20 senbon y 4 shuriken en su bolsa de armas. Reservas de chakra de nivel Junin. Densidad muscular y ósea promedio. La uña del dedo índice derecho oculta un polvo púrpura desconocido. No soy especialista en taijutsu. Si necesito huir, mantengo la distancia. Si la embosco de cerca, se acabó. Había estado vigilando esta calle durante 3 días.
El encierro de Kirigakure estaba causando caos. Todos los días, comerciantes y aldeanos inundaban las puertas, pidiendo noticias. Pero como civiles, no podían desobedecer las órdenes de los Anbu. Pero los civiles no pueden y los shinobi sí, Ikari creía firmemente. Hasta que exista una verdadera igualdad, toda regla hecha por el hombre puede ser quebrantada por el hombre. Esta era una ley de hierro, universal en todos los mundos. Y ahora, finalmente había encontrado a alguien con el poder de romper las reglas. Ella no sabía el nombre de esta mujer, pero la forma en que los Anbu en las puertas se inclinaron ante ella lo decía todo. Ojalá se apiade de una chica ciega e indefensa y me ayude a escapar. Si no, tendré que adoptar su forma y probar suerte, y para interpretar el papel de manera convincente, necesitaré ciertas respuestas directamente de la fuente, por supuesto, sin genjutsu, sus métodos serían físicos. Mientras Kaguya reflexionaba, las manos ocultas de Ikari se movieron sutilmente. Bajo sus mangas, las yemas de sus dedos palpitaban con protuberancias pálidas, parecidas a huesos. Ikari, ¿puedo ver tu mano? Las púas de hueso se retrajeron al instante. Ikari apretó los puños con fingida inquietud. ¿Cómo lo supo? Estoy expuesto. Su mente corría, buscando defectos en su actuación, pero no encontró ninguno. Tragándose la tensión, ofreció obedientemente su mano izquierda. Kaguya lo tomó. La piel de la niña era suave, cálida, casi frágil. Sin callos de armas ni entrenamiento. No es un enge, pero todavía había algo que no me gustaba. Con la desaparición del Mizukage, la desaparición del anciano, la desaparición de su hermano, incluso la desaparición de sus subordinados Anbu, Kirigakure era un polvorín. Y la guardia de Kaguya estaba en su apogeo. El timing de esta chica fue demasiado perfecto. Hoy, precisamente hoy, justo después de interrogar a los Anbu sobre mi hermano, justo al irme, resulta que esta chica ciega está atrapada por el confinamiento. ¿Y yo tengo la autoridad para saltarme el confinamiento? La historia se sostuvo y apenas. Pero los agujeros eran evidentes. Peor aún, nada de lo que dijo la chica pudo verificarse. Eso era el sello distintivo de una mentira. Mi hermano era uno de los más fuertes del mundo. ¿Quién lo hizo desaparecer? ¿Podría haber usado un truco así? ¿Y por qué me atacas ahora? ¿Para que no lo busque? Sus pensamientos daban vueltas. Ikari, recuerdas que soy un Junin, ¿verdad? Sí. Mi hermana es increíble. Todavía sujetando la muñeca de la niña, tan delgada que podía romperse con un giro, los ojos azules de Kaguya se fijaron en ella. Una intención asesina tan densa que distorsionó el aire presionado. Entonces deberías saberlo, soy un ninja de tipo sensorial. Y tu chakra, su voz se volvió helada. Es asterisco 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 cegadoramente brillante. Asterisco comentario 3 comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. La verdad oculta a simple vista. Mierda. Esta mujer era una mentirosa de pies a cabeza. Ikari etiquetó internamente a Ikari como poco confiable, y la tensión en su pecho disminuyó lentamente. Había pasado casi una semana desde que ella transmigró a este mundo. Y en ese tiempo, comenzó a notar las marcadas diferencias entre este mundo shinobi real y el manga Naruto original, o más bien, las mecánicas ocultas que se esconden bajo la superficie de la historia. El chakra no se almacenaba en un centro de energía Tenketsu, como muchos suponían, ni se extraía libremente durante la batalla. En este mundo, el chakra de un shinobi se originaba en una semilla de chakra incrustada en su corazón. Algunos lo llamaron el núcleo del chakra. Bajo la penetrante mirada de Subyakugan, Ikari pudo ver la tenue luz de la semilla de chakra latiendo en el corazón de Kurumari con cada latido. La energía mental del cerebro se concentraba en la frente, mientras que la energía física de las células se concentraba en el bajo abdomen. Ambas fuerzas fluían entonces hacia el corazón, fusionándose en la semilla de chakra. Golpear como un segundo latido, la semilla de chakra se contrajo, bombeando volutas de chakra que surgieron a través de innumerables meridianos, extendiéndose a cada extremidad antes de regresar al corazón en un bucle sin fin. Este era el estado natural de un shinobi. Lo que los hacía superiores a los humanos comunes era este sistema circulatorio de energía adicional. El chakra, la energía mental y la energía física existían en trinidad dentro del cuerpo. Si uno se agotaba, los otros dos lo reponían. Juntos, mantenían un equilibrio dinámico. Por eso, usar cualquier jutsu consumía chakra, acelerando el ciclo. La energía física y mental fluía al corazón, generando nuevo chakra para restablecer el equilibrio. Y por eso también quedarse sin chakra significaba la muerte. La razón era sencilla.
Agotar todo el chakra significaba que tanto la energía mental como la física se habían agotado por completo. ¿No quedaba energía? No quedaba vida. Por el contrario, incluso una pequeña porción de chakra restante significaba que la persona aún tenía reservas de energía y una posibilidad de sobrevivir. Por supuesto, hubo excepciones. Casos en los que el chakra se quemó demasiado rápido en la batalla, sin dejar tiempo al cuerpo para convertir la energía. Entonces es cuando un shinobi recurriría al jutsu de extracción de chakra, convirtiendo a la fuerza la energía física y mental en chakra a un ritmo acelerado. Desde el momento en que conoció a Kurumari, Ikari la había estado observando con el Byakugan. El ciclo de energía de Kurumari mostró 0 fluctuaciones. Es decir, si realmente hubiera sentido el chakra de Ikari, tendría que poseer un jutsu sensorial que no requiriera chakra alguno. Sí, claro. Incluso el Byakugan, un dojutsu heredado de la propia Otsutsuki Kaguya, requería chakra para funcionar. ¿Y este Junin de Kirigakure tenía una mejor capacidad sensorial? Si tal cosa existiera, Ao no habría planeado tan desesperadamente robar un Byakugan. Su madre nunca se habría quedado abandonada en Kirigakure. Y Ikari ni siquiera existiría. En resumen, un jutsu sensorial de chakra 0 podría existir en algún lugar del mundo, pero las probabilidades de que Kurumari lo poseyera eran ridículamente bajas. ¿Un shinobi de tipo sensorial? ¿Qué es el chakra? Hermana mayor, ¿de qué estás hablando? Al observar el aura asesina mal fingida de Kurumari, Ikari se hizo la tonta mientras regulaba cuidadosamente sus propios latidos y tensión muscular. Kurumari agarró la muñeca de Ikari, monitoreando su pulso. ¿Y no hay señales de mentira? El pulso de Ikari estaba perfectamente estable, lo que no solo indicaba honestidad, sino que también confirmaba que estaba realmente ciega. Una persona vidente, ante el acto sanguinario de Kurumari, entraría en pánico instintivamente, mintiera o no. Pero el pulso de Ikari no flaqueó. Prueba de que no solo decía la verdad, sino que estaba realmente ciega. El chakra es un poder especial que solo poseen los shinobi. Para burlar la seguridad de los Anbu, usarían especialistas sensoriales para escanearlo. Oh. Entonces vamos a hacernos la prueba. Ikari asintió con entusiasmo, sin ningún miedo a la supuesta detección de chakra de Kurumari, e incluso la instó a seguir adelante. Ella realmente no parecía preocupada. Kurumari observó el rostro tranquilo y vendado de Ikari, con la frustración aumentando. Sin ojos, no había señales. Maldita sea. Los encuentros de hoy. Uno con máscara, otro con los ojos vendados. Imposible de leer. Tras múltiples investigaciones, no encontró ninguna falla en la actuación de Ikari. El rostro juvenil de la chica solo reflejaba inocencia. ¿Y fue realmente solo una coincidencia? ¿Fue ella la que pensó demasiado en esto? ¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí, Ikari-chan? Desde que empezó el confinamiento y unos 3 días. Kurumari asintió. Su visita había sido impulsiva. No había ocultado sus movimientos. Si esto fue una trampa, los conspiradores la habrían interceptado después de que saliera de casa, no habrían introducido a una chica aquí con 3 días de antelación. Más importante aún, la afirmación de Ikari era verificable. Una niña ciega con rasgos tan distintivos no pasaría desapercibida ni 3 días. Verdad o mentira, una investigación rápida lo revelaría todo. Incluso sin comprobarlo, las sospechas de Kurumari ya se estaban desvaneciendo. A estas alturas las calles estaban vacías. La lluvia caía a cántaros, aislando el mundo a solo ellos dos. Las puertas de Kirigakure se alzaban ante ellos, sin guardias Anbu a la vista. Bajo el alero, Kurumari sostenía su paraguas mientras esperaban que pasara la tormenta. Mientras miraba a la extrañamente hermosa niña ciega, los pensamientos de Kurumari se agitaban. ¿Debería ayudarla? Ella sabía de Tanzaku Quarters. El distrito de placer más notorio de la Tierra del Fuego, una guarida de salas de juego, burdeles y vicios. El tipo de lugar sobre el que advertían las academias ninja cuando enseñaban los 3 actos prohibidos. Si el padre de Ikari era comerciante, vivir en un lugar así tenía sentido. Para llegar desde Kirigakure había que navegar desde el puerto costero de Mizunokuni hasta Inokuni, un viaje de ida y vuelta que duraba al menos 2 meses. Si algo pasa en el pueblo mientras estoy ausente y no. Se desconocía el paradero de su hermano. El clima político de Kirigakure era inestable. Quedarse sola podría no servir de nada. Peor aún, si el Anbu rebelde hubiera traicionado a su hermano, su presencia podría convertirla en una carga. Irse es la decisión correcta, encuentra a su hermano. Adviértele.
Incluso si fracasara, al menos no sería una rehén. Con su fuerza, nadie en Kirigakure podría detenerlo, y mientras viviera, nadie se atrevería a matarla y arriesgarse a su ira. Su seguridad ahora era prueba de que él seguía vivo. La mejor manera de ayudarlo era mantenerse fuera de peligro. La lógica cristalizó en la mente de Kurumari. Decisión tomada. Ella miró a la muchacha ciega y dijo solemnemente: Hikari, te ayudaré a volver a casa. Pero si vienes conmigo, podrías enfrentarte a un peligro inimaginable. ¿Estás dispuesta? No ir contigo sería más peligroso. Hikari reprimió el pensamiento y asintió sin dudarlo. El rostro de Kurumari se suavizó con una sonrisa radiante. Entonces nos vamos mañana. Hacia la Tierra del Fuego. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Hikari le devolvió la sonrisa, de verdad. Afuera, la lluvia rugía. Pero entre las nubes oscuras se abrió paso un rayo de luz. Comentario 1. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Equipo 7. Tok. Tok. Kurumari-sensei, estamos aquí. Kurumari se secó las manos húmedas en su delantal y se apresuró a abrir la puerta, con su bata de baño atada holgadamente sobre su ropa de dormir. En la mesa del comedor, Hikari, recién salida del baño, se secaba el cabello plateado con una toalla. Una pequeña mochila de la posada reposaba junto a ella en el taburete. La puerta se abrió de golpe. 3 adolescentes, aproximadamente en sus primeros 15 años, cayeron dentro como un torbellino. ¡Qué lluvia tan fuerte hoy! Gruñó el chico rubio con chándal negro, sacudiéndose el agua de las mangas. Su frente acentuada hacía que sus ojos brillantes fueran aún más llamativos. No me importa, dijo el tranquilo chico de chaqueta morada, apoyando su paraguas empapado contra la pared. Llevaba una guadaña enorme atada a la espalda. Su mirada se posó en la desconocida chica de cabello plateado sentada a la mesa con leve curiosidad. TCH. Claro que dirías eso, fenómeno del estilo acuático. Dice el desafortunado tipo que despertó la naturaleza del fuego en la aldea de la niebla, donde los shinobi de estilo agua están por todas partes. El chico vestido de púrpura sonrió. ¿A quién llamas desafortunado? El rubio se enfureció. Tú, obviamente. Ya basta. Una chica con 2 trenzas rubias y un traje de shinobi azul ajustado se interpuso entre ellos, tirando de los cuellos de ambos chicos antes de que sus narices pudieran tocarse. Ana, si siguen peleando, la próxima vez que los cures no les pongas anestesia, gritó Kurumari por encima del hombro, mientras daba vuelta la comida en la sartén con una sonrisa. Ella nunca usa anestesia. Gritaron los chicos al unísono. Interfiere con el ninjutsu médico, respondió Ana con frialdad, mientras sus ojos esmeralda se dirigían a la chica con los ojos vendados. Entonces, ¿es nuestra clienta de la misión? Sí. Soy Hikari. Nuestra misión es escoltarla a la ciudad de Tanzaku, en el País del Fuego. Rango C. Soy Mzan Ana. Un placer conocerte. Ana le ofreció una sonrisa educada. Los chicos siguieron su ejemplo, presentándose como Okamura Shin, el rubio impulsivo, y Masato, el que empuña la guadaña. Hikari lo reconstruyó. El trío eran antiguos amigos de la academia, ahora genin bajo el liderazgo de Kurumari. El equipo 7. Las reglas y el plan en las 5 grandes naciones, salir de la aldea sin permiso te convertía en un ninja renegado. Kurumari había violado las reglas para buscar a su hermano, pero un viaje encubierto al País del Fuego, eso sí que sería un traidor. Así que lo formalizó. Aceptó la solicitud de escolta que Hikari ya había solicitado en la oficina del Mizukage. Ahora, el equipo 7 se unía a la iniciativa. La cena se convirtió en su reunión informativa. Charla de mesa. Shin, siempre parlanchín, se acercó. Oye, Hikari, dicen que Tanzaku es increíblemente rico. Como si un solo jutsu pudiera aplastar a una multitud de nobles. ¿Verdad? Masato se señaló los ojos y luego la venda de Hikari. Idiota. Shin no entendió la indirecta y frunció el ceño. No sé mucho del tema, admitió Hikari en voz baja. Casi nunca salgo. Silencio. El rostro de Shin se ensombreció. Lo siento, está bien, dijo Hikari. De verdad, pensó, jugar a ciegas fue una jugada genial. Masato se aclaró la garganta. Ana es médica. ¿Quizás pueda ayudar? Imposible, interrumpió Ana. Si sus nervios ópticos están muertos de nacimiento, ni siquiera el ninjutsu puede, Ana. Masato hizo una mueca. Lo siento. Se pone y técnica con las cosas médicas. Hikari le restó importancia con un gesto. Estoy agradecida de que me ayudes a volver a casa.
El verdadero tema Ana, deseosa de redirigir el asunto, se iluminó. Bueno, quizás Lady Tsunade podría ayudar. La legendaria Sanin, nieta del dios Shinobi, pionera de, espera, Tsunade. Shin parpadeó. ¿Cómo, la rubia de paraíso de besos? Ikari se atragantó con el té. ¿Te refieres al paraíso Icha Icha? La espinilla se puso roja como un tomate. Ana entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Un libro para adultos, dijo Ikari inocentemente. La habitación estalló. Es arte. Aulló Shin, mientras Masato y Ana lo miraban con disgusto. Ikari escondió una sonrisa tras su taza. La cocina chisporroteaba, las risas bullían, y por un instante, solo un instante, casi olvidó la tragedia que la había traído allí. Comentario 2. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Partida. Amanecer. Nubes nebulosas se aferraban a los picos de las montañas de Kirigakure. Mientras caminaba por las calles del pueblo, Ikari sentía como si estuviera flotando en el cielo, con la visión borrosa, como si estuviera mirando a través de anteojos empañados con una prescripción débil. El aguacero de la noche anterior solo había cesado de madrugada, pero al amanecer, las calles apenas tenían agua estancada. Solo las irregularidades del camino aún albergaban charcos turbios. Toque, toque. Chapoteo. Su bastón golpeaba el suelo rítmicamente, chapoteando ocasionalmente en las zonas húmedas. Sus botas color beige, delicadas como los cascos de un ciervo, pisaban los adoquines sueltos, exprimiendo el agua sucia de las grietas. Toca y toca. Para el bastón se detuvo. Ikari se encontraba ante las puertas de Kirigakure, con la mano derecha desgarrando el bastón y la izquierda apoyada por Muzan Karin. Tras ellos, los guardaespaldas Okamura Shin y Ilma Shin se cernían como sombras. A lo lejos, apenas visible a través de la niebla, Kurumari estaba negociando con los guardianes Anbu. ¿Sabes quién es el hermano de Kurumari-sensei? Ikari sintió que Karin se acercaba, susurrando conspirativamente. Las chicas podían conectar de forma extraña. A veces, un solo encuentro bastaba para unirlas como amigas de toda la vida. Por supuesto, ese mismo vínculo podría fácilmente romperse por algo trivial. OMS. Kaguya-shun. El comandante Anbu, conocido como Fan. Shin no pudo resistirse a intervenir, levantando las manos dramáticamente. Quizás no te des cuenta de lo importante que es eso, Ikari. El comandante Anbu solo responde ante el Mizukage. Un escalón por debajo de la cima, 10.000 escalones por encima del resto. Te olvidaste del anciano Mitsuki, murmuró Ma, ganándose una mirada fulminante de Shin. Así que eso es todo. Kurumari era la hermana del mismísimo Fan. No es de extrañar que los Anbu la trataran con tanta deferencia. Incluso desde allí, Ikari podía oír sus respetuosos saludos. Pero Fan, el nombre le hizo cosquillas en la memoria. Un momento de búsqueda en su mente desenterró la escena. Una noche muy oscura. Un bosque convertido en matadero, la sangre mezclada con la niebla. Un comandante Anbu de cabello castaño y ojos azules irradiaba terror, liderando una carga. 2 espadas destellaron, partiendo en 2 a un hombre con el escudo del clan Shigure de un solo golpe. A ese hombre le llamaban Fan. Y el que él había derribado de cabello plateado, rostro severo, imponente era el propio padre de Ikari. Y estamos claros. Kurumari devolvió las identificaciones ninja registradas del trío. Karin soltó el brazo de Ikari para guardar la suya cuidadosamente en su bolsillo interior. Ikari, como no tienes identificación, necesitarás una inspección adicional. Al notar la expresión tensa de Ikari, Kurumari supuso que eran nervios y le alborotó el pelo para tranquilizarla. No te preocupes. Es solo un procedimiento. Ikari asintió, sin saber cómo enfrentar a la hermana del asesino de su padre. No era una transmigrante desprendida. Había renacido aquí. Su alma conservaba recuerdos tras atravesar la barrera del nacimiento. Por eso se adaptó tan rápido a este brutal mundo shinobi. 6 años de esta vida quizá palidecieran en comparación con los más de 30 de su pasado, pero su peso todavía la atraía. Destellos de memoria. Su madre, con los ojos arrancados, enseñándole a despertar el Byakugan. Su padre, silencioso pero implacable, la instruía en taijutsu. Sus muertes se superpusieron con las de sus padres en vidas pasadas, perdidos en un terremoto. Sin darse cuenta, Kurumari condujo a Ikari hasta la puerta, donde esperaba un Anbu con máscara de cuervo. Ella frunció el ceño. Sigue adelante. El Anbu Karasu ignoró su tono. Sus órdenes habían sido claras. No provocar, no obstruir, pero nunca dejar que el asesino de censurado se escape. Señorita, ¿puedo tener su mano?
Incluso amortiguada por la máscara, su voz destilaba una falsa alegría. La mente de Ikari corría. Oscuridad total. Konoha tenía barreras de detección de chakra en el manga. Kirigakure también. Previamente, mientras esperaba, había detenido su sistema circulatorio de chakra, bloqueando la energía física y mental en sus respectivos Dantians para evitar la fusión. Solo la precisión del Byakugan y el control corporal del Shikotsunyaku lo hicieron posible. Ella extendió su mano. Destello. Un kunai salió disparado. ¡Ah! Ikari se echó hacia atrás con un escozor en la punta del dedo. Aunque le faltaba chakra, la regeneración pasiva del Shikotsunyaku ya estaba sellando el corte. ¿Qué demonios? Kurumari empujó a Ikari detrás de ella, mirando fijamente el kunai ensangrentado de Karasu. Tranquilo, tranquilo. Protocolo estándar. El trío cerró filas al instante alrededor de Ikari. Shin y Mala flanquearon mientras Karin le aplicaba una gasa en el dedo. El mundo shinobi está lleno de trucos, canturreó Karasu con las manos en alto. Los espías usan jutsus de transformación indistinguibles de los reales, o sellos de supresión de chakra. Los controles normales no sirven. Un ambú con máscara de jabalí, Inugami, grunó. Incluso el mejor Enge depende del chakra. Alterarlo hace que el disfraz falle. La mirada de Kurumari se suavizó un poco, pero ver la expresión de dolor de Ikari reavivó su disgusto. Mientras tanto, Ikari se apretó el dedo herido, clavándose la uña del pulgar en el corte casi curado. El dolor agudo la ayudó a concentrarse. Sin chakra no hay control mejorado por Byakugan. Sin él, no pudo suprimir por completo la regeneración del Shikotsunyaku. Afortunadamente, la falta de chakra la ralentizó de forma natural. Comprobación de transformación completada. Ahora, la verdadera prueba. Karasu le entregó el kunai ensangrentado a Inugami y formó un sello, acercándose. Tras la absurda máscara de cuervo, su voz se volvió afilada. Soy un hombre nervioso, señorita. Si haces algún movimiento incuestionable, avísame. O las cosas podrían ponerse feas. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Escape del pueblo. Ubicación. Puerta principal de Kirigakure bajo la atenta mirada de los Anbu, liderados por Karasu y Bloodhound, y el escuadrón de 4 hombres de Kaguya, una chica de cabello plateado era el centro de atención. Su mano derecha agarraba un bastón para ciegos, mientras que la izquierda estaba manchada de sangre. Una capucha le cubría el rostro, pero la tela negra que le cubría los ojos solo intensificaba su aire de misterio. Las manos de Karasu realizaron una rápida serie de señales con las manos, y finalmente se detuvieron en el sello Ran mientras apuntaba a Ikari. Ciega y sumergida en la oscuridad, Ikari no podía ver sus acciones, pero sus sentidos agudizados detectaron un chakra invasivo arrastrándose por su piel, buscando algo. Tras una larga pausa, el chakra se retiró, con las manos vacías. Karasu bajó las manos y asintió a Bloodhound, confirmando la ausencia de fluctuaciones de chakra en Ikari. Kurumari dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, sus persistentes dudas sobre Ikari finalmente se disiparon. ¿Satisfecho?, dijo Kurumari, moviéndose para irse con Ikari. No tan rápido, Kaguya-san, intervino Karasu, con su mirada fija en la chica con los ojos vendados. Hay una última comprobación. Su voz se volvió cortante. Señorita, y quítese la venda de los ojos. Ikari se quedó paralizada, solo por una fracción de segundo, pero Karasu la captó. Su sospecha se encendió. Esta chica ciega está escondiendo algo. ¿Ya revisaste el chakra? ¿Por qué sus ojos?, protestó Kurumari. Normalmente, no nos molestaríamos, respondió Karasu, ignorándola. Su mirada se clavó en los ojos velados de Ikari, como si intentara atravesar la tela. Pero piénsalo. Una hermosa chica ciega, sola en Kirigakure durante tanto tiempo, completamente ilesa. Dime, ¿desde cuándo la seguridad de nuestra aldea es tan buena? Se hizo un tenso silencio. Todas las miradas se posaron en Ikari. Su cabello gris plateado caía en cascada sobre sus hombros, su piel de porcelana resplandecía contra la tela negra. Sus delicados rasgos, nariz recta, labios rosados poseían una perfección casi muñequera, a pesar de su juventud. Incluso el equipo de Kaguya dudó. El escepticismo de Karasu no era infundado. Una chica como esta, indefensa y sin dueño, debería haber sido la presa predilecta de los traficantes o algo peor. Entonces, ¿por qué no la tocaron? Aunque el mundo de Ikari era oscuro, sentía el peso de sus miradas. Al perder la vista, sus demás sentidos se habían agudizado. Ahora no es el momento de probarlos. Reprimiendo su inquietud, le entregó su bastón a alguien cercano. A juzgar por su respiración agitada, no era Toyama Karin.
Si realmente estoy ciega, ¿puedo irme, no? Preguntó, inclinando la cara hacia arriba. Por supuesto, dijo Karasu rotundamente. El equipo de Anbu y Kaguya asintió para sus adentros. Un espía podía carecer de chakra, no saber ningún jutsu, incluso ser un niño, pero nadie enviaría a una persona ciega de verdad como infiltrado. Si la ceguera de Ikari era genuina, era la prueba definitiva de su inocencia. Ikari bajó la cabeza, desató lentamente la tela y luego abrió los ojos. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Las cuencas de sus ojos no albergaban ojos humanos, sino orbes lisos, de un gris piedra, sin pupilas ni brillo, solo esferas minerales sin vida. Junto con su belleza de muñeca, el efecto era asombroso. Incluso Karasu se quedó atónito. No hacía falta examinarlo más. Unos ojos así no podían ver. ¿Esto será suficiente, Shinobi-sama? Ikari inclinó su rostro, dejando que inspeccionaran su mirada antinatural. Y te deseo una pronta recuperación, señorita. Abre la puerta. Gracias. Ella volvió a atarse la venda. Con un gesto de Karasu, las pesadas puertas de la aldea se abrieron con un crujido. Toma, Ikari. Okamura Shin presionó el bastón de nuevo en su mano, su voz teñida de culpa por haber dudado alguna vez de ella. Ella lo aceptó sin comentarios. Cuando las puertas se abrieron, la luz del sol de la mañana atravesó la niebla persistente y proyectó la nítida silueta de Ikari contra el suelo. Toca y toca y toca y el sonido rítmico de su bastón resonó mientras ella y el escuadrón de Kaguya pasaban, dejando atrás a los Anbu. Fuera del pueblo el grupo caminó por el bosque. BZZZT el chakra de Ikari se encendió, inundando sus sentidos. La oscuridad se disolvió en luz, formas, color. La visión de 360 grados de Sub-Yakugan lo envolvió todo. Los pájaros cantaban, las cigarras zumbaban. El aire húmedo se sentía, de alguna manera, más fresco. Libertad después de escapar de la jaula de Kirigakure, incluso los momentos más aburridos se sintieron más brillantes. Había anticipado el escrutinio de los Anbu. Para ocultar Sub-Yakugan, se cubrió los ojos con una membrana ósea, una capa opaca, similar a la piedra, que crecía a partir de su Shikotsun Yakukeke y Genkai. Esta ocultaba sus verdaderos ojos a la vez que actuaba como armadura contra proyectiles. Y lo mejor de todo, el Byakugan podía ver a través de él. Lo que parecía una ceguera autoimpuesta era, para ella, una lente perfecta. Su mirada recorrió al equipo de Kaguya con vívidos detalles. Okamura Shin, rubio, vivaz, lleno de emoción, Ima, vestido de púrpura, portador de una guadaña, perdido en sus pensamientos, Tooyama Karin, trenzas gemelas, ojos esmeralda, guiando los pasos de Ikari, Kurumari, cabello castaño, visiblemente preocupada, Sub-Yakugan atravesó más profundamente, mapeando sus redes de chakra. Las reservas de Kurumari eran enormes, una corriente azul profunda. Nivel Junin especial. Ima y Karin tenían un chakra azul claro moderado, el físico de Ima insinuaba un enfoque en taijutsu. Shin, sorprendentemente, tenía el chakra más volátil. Azul agua pero crepitante con energía inestable. Aún así, sus reservas combinadas apenas alcanzaban a las de Ikari. Contra Kurumari, una lucha directa sería un suicidio. Si mi secreto sale a la luz y apartó el pensamiento. Desde que despertó en ese campo de batalla, la supervivencia había exigido derramamiento de sangre. Sin nombres, sin pasado, solo matar o morir. Sin embargo ahora Kurumari, a pesar de ser la hermana del asesino de su padre, la había liberado. Los tres genin la trataban como amiga. Por ahora, quería preservar esta frágil paz. Ikari, déjame llevarte, dijo Kurumari de repente. Ikari parpadeó, metafóricamente. No solo te acompañamos. Tengo una misión. A este ritmo, llegar a la Tierra del Fuego será eterno. Kurumari sonrió. Hazlo por mí, ¿de acuerdo? Y muy bien. Gracias, Kurumari Neche. A todos ustedes. El equipo sonrió radiante. Ni lo menciones. Karin ayudó a Ikari a subirse a la espalda de Kurumari. Shin cargó su mochila. Ima tomó el bastón. Agarrándote fuerte. MHM. Los brazos de Ikari rodearon suavemente el cuello de Kurumari, con la mejilla apoyada en su hombro. Un ligero aroma floral impregnaba el cabello de Kurumari. Entonces vámonos. Sí. 4 Mientras avanzaban, el corazón de Kurumari se arremolinaba de alegría. Qué lindo. Qué pequeño. Una risa malvada resonó en su mente. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. El precio de la excelencia. Capitán, Kurumari ha abandonado la aldea. ¿A dónde?
Ella realizó una misión de escolta a la Tierra del Fuego. Está con el cliente y sus 3 estudiantes. El escondite de Anbu estaba en silencio. Li Tengu se reclinó en su silla, frotando distraídamente su pecho mientras escuchaba el informe de Karasu. ¿Qué tipo de cliente? Una chica así de alta. Karasu levantó una mano hasta la cintura, y ciega. Según Kurumari, el padre de la chica era un comerciante del País del Fuego que llegó a Kirigakure por negocios, pero desapareció. Una niña ciega. Los ojos del Tengu se entrecerraron. La aldea había sido bloqueada precisamente porque las fuerzas de élite de Kirigakure se habían agotado, dejándolas vulnerables a los espías, o peor aún, a Orochimaru. Justo ayer, llegó la noticia de que el líder del escuadrón Kinga y su equipo Anbu habían acorralado a Orochimaru cerca de la frontera del País del Agua y lo habían combatido. Mientras tanto, la facción de Genjutsu confirmó que Ao había roto el genjutsu del Mizukage. Solo quedaba limpiar. Regresarían dentro de 3 días. Para evitar una emboscada de último momento, Genjutsu y su círculo íntimo estaban bajo fuerte vigilancia, en lo profundo de la base subterránea de Anbu. La crisis de Kirigakure estaba casi terminada. Solo persistía una amenaza. El misterioso asesino que había asesinado a Oshizora y Naoko. El culpable no dejó rastros, ni siquiera un rastro que Shikemuri, el mejor rastreador del escuadrón, pudiera seguir. ¿Estás seguro de que no hay ningún problema? La chica ciega no tiene fluctuaciones de chakra, ni callos por el entrenamiento de taijutsu, y su piel no tiene marcas, ni cicatrices ni disimulo. Incluso analizamos su sangre para confirmar que no se trataba de un jutsu de transformación. También le quitamos la venda de los ojos. Verificamos la ceguera. Karasu repitió los hechos pero evitó dar su propia opinión, devolviéndole hábilmente la decisión al Tengu. Molesto, pero típico. Tras una pausa, el Tengu hizo un gesto con la mano. Olvídalo. Solo informa a la aldea que el Mizukage y Genjutsu-sama regresarán pronto. El confinamiento se levantará. Y diles que no me molesten. Comprendido. Karasu hizo una reverencia y se disolvió en un remolino de agua. El silencio recuperó la cámara subterránea. Sin embargo, la inquietud punzaba los instintos del Tengu. Lo descartó como nerviosismo, quizá el peso del regreso del Mizukage. Pronto, una vez que Ao regresara, Sub-Byakugan eliminaría al asesino. El recuerdo de su amigo asesinado salió a la superficie. Oshizora Sora, su voz resonó en su mente. Taku, no quiero matar camaradas. Juntos cambiaremos esta maldita niebla de sangre. Para gente como nosotros, el Anbu es nuestra única opción. Necesitamos poder. Solo subiendo alto podremos arreglar Kirigakure. Yo, me casé con Naoko. Sé que a ti también te gustaba. Pero aunque sea mi mejor amiga, no la abandonaré. Naoko está embarazada. Podría dejar el Anbu. No dejaré que mi hijo nazca en este infierno. Taku, eres el shinobi más talentoso que conozco. Cambiarás este lugar. Lo siento, ya no puedo seguir este camino contigo. Hacer clic, un encendedor se encendió, proyectando sombras ondulantes mientras Tengu Tochitori Taku encendía un cigarrillo. Tos. Ja. La sangre salpicaba su máscara y su túnica. Sus brillantes ojos azules centelleaban como brasas moribundas. El más talentoso Nigei Sora y tos. 2 días después. Toma. Cuidado, hace calor. Gracias, Okamura ni. Anochecía. Un fuego crepitaba en la penumbra del bosque. Ikari aceptó el ave asada de Okamura Arata, soplándola antes de darle un mordisco. Caliente. Masticó rápido, resoplando. La carne no se parecía en nada a la de ave insípida. Rica, esponjosa, con la sal perfecta. Bien. Okamura sonrió. Milímetros. Delicioso. Ella asintió vigorosamente y dio otro gran bocado. Okamura se rió entre dientes, inflándose ante el elogio. Lo único útil para lo que sirve tu estilo fuego, murmuró Nakama Shin arrancando una tira para comprobar si estaba cocida. Shin-chan, prepara un poco de estilo agua luego. Necesito lavarme los pies, replicó Okamura. Antes de que Shin pudiera replicar, Kurumari y Zankarin lo fulminaron con la mirada a mitad de un bocado. Shin sonrió con suficiencia, hasta que sonó un rip. La carne jugosa voló. Ikari ya había devorado su porción y ahora estaba robando una baqueta de su pájaro. Oye. Es mío. Gomen, Shin y Ikari se humedeció los labios, con los ojos vendados, la imagen de la inocencia. No puedo ver, PFFT jajaja. El equipo estalló en risas, y Okamura fue el que más carcajeó a todos.
Bien hecho, Ikari-chan. Se lo merece. Toma, toma el mío también. Le lanzó otra baqueta. Shin suspiró mientras observaba cómo su comida se encogía. Ikari, pequeña, dulce e injustamente bonita, se había convertido rápidamente en la favorita del escuadrón. Ni siquiera Shin podía seguir enojado. Está creciendo. Lo dejaré pasar, pero entonces Ikari también demolió la baqueta de Okamura, lamiéndose los dedos como si todavía estuviera hambrienta. Shin parpadeó y luego, sin decir palabra, le entregó su último trozo. Aribadum, Shin-mei. Ella lo devoró de un trago. El equipo se quedó mirando. Ahora curiosas, Kurumari y Karin se unieron, alimentándola cada vez más. Tras la venda, Ikari se sentía como una artista callejera bis. Bis. Mientras las baquetas se desvanecían en su estómago. Pero esto no fue solo diversión. Desde que despertó el Shikotsunyaku y el Byakugan, su metabolismo se había disparado. La comida se convertía directamente en chakra. Si conservaba energía, podía pasar semanas sin comer. Sin esto, nunca habría acumulado chakra suficiente para rivalizar con un Chunin a su edad. Mientras el equipo se quedaba boquiabierto, Ikari se concentró en su verdadero objetivo. El plan perfecto de modificación corporal de combate, comentario 2 comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. El recipiente perfecto. El objetivo de Ikari era simple. Refinar su cuerpo para convertirlo en un arma. Al fusionar la percepción del Byakugan con la manipulación ósea del Shikotsunyaku, desbloqueó una habilidad que llamó control físico absoluto, un poder que desafiaba los límites biológicos humanos. Ahora, armada con el conocimiento fragmentado de su vida pasada, y mucho ensayo y error, se propuso forjar un recipiente digno de la batalla. En el mundo shinobi, los estilos de combate se dividían en 3 categorías. 1. Taijutsu, combate físico, 2. Ninjutsu, técnicas de chakra, 3. Genjutsu, ilusiones, los clanes Kaguya y Ikka rara vez recurrían al ninjutsu. El arsenal de Ikari era lamentable. Técnicas básicas de la academia Isukeke y Genkai basado en huesos. Incluso en el mundo de Naruto, solo Rock Lee tenía un ninjutsu peor. Pero Taijutsu. Fue allí donde brilló su linaje. El Taijutsu se basaba en músculos potenciados por chakra, inundando el tejido con energía para aumentar la fuerza, la velocidad y la resistencia. Cuanto más chakra y masa muscular tenía un shinobi, mayor era su poder. ¿El plan de Ikari? Optimizar ambos. En Kirigakure, había dudado. Demasiadas miradas, demasiado riesgo. Pero ahora, libre bajo la confianza de Ritsuki Mari, sus experimentos podían comenzar. Su primera innovación. Una armadura ósea sublérmica. Sus ojos ya estaban protegidos por una película ósea similar a la piedra, que había engañado a los Anbu. Esa misma membrana ahora cubría todo su cuerpo. Bajo una capa de grasa engañosamente suave, su piel ocultaba placas esqueléticas entrelazadas. Su abdomen, reforzado con costillas cruzadas. Para un humano normal, esto significaría parálisis. Pero la Shikotsunyaku se burlaba de la biología. Sus huesos podían ser duros como el acero o flexibles como el papel a voluntad. Y eso fue solo la base. El cuerpo perfecto de Ikari necesitaba 4 rasgos. 1. Poder de ataque 2. Defensa 3. Velocidad 4. Alcance. Bone se encargaba de la defensa, armadura, y el alcance, armas extensibles. Eso dejaba el ataque y la velocidad, específicamente, la eficiencia muscular. La mayoría asumía que músculos más grandes equivalían a golpes más fuertes. Una visión ingenua. La verdadera fuerza dependía de densidad de fibras musculares, más fibras contráctiles, menos tejido de relleno inerte, longitud óptima de la fibra, como una banda elástica. Demasiado floja o tensa debilita la fuerza, ángulos de apalancamiento, la física importaba. Un tendón mal colocado desperdiciaba energía, relación entre tipos de fibra, fibras blancas de contracción rápida para potencia frente a fibras rojas de contracción lenta para resistencia. Acostada en su tienda, Ikari reescribió su carne. El chakra brotó de su corazón, saturando los músculos de su brazo derecho. Bajo la precisión del Byakugan, las fibras se rompieron, se alargaron y se recompusieron, más gruesas y resistentes. Suprimió el tejido de relleno inútil, forzando una energía contráctil pura, alimentada por el chakra. Chasquido. Crujido. Silbido. Su brazo se abultó sutilmente, triplicando su peso. Pero por fuera, aún era la esbelta extremidad de una niña. Pálida, intacta, engañosamente delicada. Ella se flexionó. ¡Zas!
El aire se onduló. Un solo movimiento envió ráfagas de viento que atravesaron la tienda. Resultado. Capa exterior. Piel suave, disfraz, medio. Armadura de hueso, resistencia al corte, músculo interno. Fibras ultradensas, amortiguación de fuerza contundente, núcleo. Huesos de grado titanio, integridad estructural, y esperar. Había intentado atacar, pero accidentalmente maximizó la defensa. Típico. Ahora, su brazo derecho podía atravesar piedras, pero pesaba como una roca. Su movilidad se vería afectada si aumentaba la escala. Es hora de recalibrar. Comparando sus brazos asimétricos, Ikari reflexionó. La proporción áurea, ¿dónde está el equilibrio entre velocidad, potencia y masa? Afuera, su equipo vigilaba. Mari, colocando trampas perimetrales, Shin, durmiendo la siesta en un árbol durante el turno de noche, Karin, apoyada en la tienda de Ikari, medio dormida, Ima, sentado en lo alto, buscando amenazas vale cada rim, reflexionó Ikari, agradecida por su vigilancia. Mientras la luz del fuego parpadeaba, ella reanudó su trabajo. Esculpirse a sí misma en algo más que humano. Comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Encuentro casual. Amanecer. La luz se filtraba entre los árboles, proyectando halos prismáticos sobre el bosque neblinoso. La niebla persistente se entrelazaba con los tonos del arco iris, transformando el bosque en un etéreo paisaje onírico. Para entonces, Okamura Arata y Nakama Shin habían terminado sus rutinas matutinas, mientras Nzan Karin ayudaba a Ikari a empacar la tienda. A-HN. Ikari salió arrastrándose de la tienda, bostezando ampliamente. Claramente, no había dormido bien. La noche anterior, había experimentado hasta el amanecer, buscando el equilibrio perfecto entre velocidad, fuerza y precisión. Los resultados, prometedores. Aunque no había determinado el equilibrio ideal, lo había reducido a un rango viable, como un arquero que aterriza dentro del centro de la diana, o incluso justo en el centro. La mejora era innegable. Utilizando las propiedades únicas del Shikotsunyaku, huesos tan maleables como el pensamiento, pero duros como el acero, reforzó las uniones entre las estructuras esqueléticas. Ahora, cada movimiento de Taijutsu fluía con mayor fluidez, con una transmisión de potencia mucho más eficiente. Según sus estimaciones, su destreza en combate se había al menos duplicado. A esta versión la denominó Cuerpo de Combate Perfecto 1.0, con espacio para mejoras. Ikari, ¿no dormiste bien? Karin se colgó la tienda enrollada sobre el hombro, observando el estado de somnolencia de Ikari. En el mundo shinobi, no había tonterías sobre el trabajo de los hombres y el ocio de las mujeres. Como médica del equipo y la luchadora más débil, Karin cargaba con su parte del peso, literalmente. Milímetros, está bien. Quizás solo estoy emocionado por volver a casa pronto. 2 días más hasta el puerto de Aikawa, luego una semana en barco hasta la costa del País del Fuego, y después de eso, tenemos Tanzakugai. Okamura contó con los dedos, prácticamente vibrando ante la idea de llegar al País del Fuego. Los ojos de Karin brillaron. Me pregunto cómo será, la nación más fuerte y próspera del mundo. Quizás incluso nos encontremos con Lady Tsunade. Sigue soñando, Karin, dijo Shin con cara seria. Tanzakugai es un antro de apuestas y burdeles. Es imposible que un médico legendario ande por ahí. Sí. Por una vez, Shin y Okamura estuvieron de acuerdo. El entusiasmo de Karin se desinfló como un globo pinchado y sus trenzas gemelas cayeron. Ikari permaneció en silencio. Si Karin supiera que su ídolo es un ludópata y estaría mejor que nunca conozca a Tsunade. Espera, ¿dónde está Karuri-sensei? Karin parpadeó, sacudiéndose la tristeza. Revisando las trampas que puso anoche. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida? Silencio. El equipo intercambió miradas y luego se tensó. En otro lugar del bosque, Karuri se movió como una sombra, desmantelando cuidadosamente un alambre tendido entre las ramas. Quebrar. Un árbol joven doblado, que parecía un látigo con resorte, se dirigió hacia su rostro con un sonido como el de una espada cortando el aire. Ella esquivó hacia atrás justo a tiempo. Esto no era. Esta trampa había sido diseñada para lanzar kunai, pero la desarmó a tiempo. Incluso sin las cuchillas, la rama rota podría destrozar un cráneo. Y no era de ella. Alguien más, un profesional, había colocado trampas cerca. La colocación fue impecable. Oculta por el follaje, en un ángulo que maximizaba la letalidad. Un trabajo shinobi de manual. Familiar, también. Su pulso se aceleró. Ambú.
Siguiendo la línea de la trampa como si fuera migajas de pan, se arrastró hacia la fuente. Una muchacha arrodillada junto a una fogata moribunda, vestida con ropa toscamente hilada. Pálido. Delicado. Su mano se cernió sobre las llamas y, al presionarla, el fuego se congeló, cristalizándose en hielo brillante. Karuri respiró entrecortadamente. ¿Qué? Silbido. Una masa negra se precipitó hacia ella. Ella se agachó por instinto. Espera. Estoy. El objeto, una cuchilla gigantesca, se estrelló contra un árbol detrás de ella, cortando ramas como si fueran papel. Ikari conocía esta arma. Todos los shinobi de Kirigakure lo hicieron. Kubikiribum. La espada del verdugo. Una de las 7 espadas ninja, capaz de regenerarse absorbiendo hierro de la sangre. Y su portador actual, basura de Anbu. Una voz, fría como una tumba, goteaba desde arriba. Ella miró hacia arriba. Allá. Una figura envuelta en vendas se alzaba sobre la rama, mirándola como si fuera un insecto a aplastar. Momochi Zabuza. El demonio de la niebla oculta. El hombre que masacró a toda su clase graduanda, obligando a Kirigakure a reformar su academia. El Junin de élite que intentó asesinar al Mizukage y salió con vida. Ahora, un Nukenin de rango S. La niebla se espesó, viscosa y sofocante, tragando toda visibilidad. El hedor de la sed de sangre cubrió la lengua de Karuri. Ella tragó saliva con fuerza, abandonando la idea de mencionar el nombre de su hermano. Realmente.